Egunon Denori. Antes de empezar el pleno del día 28 de septiembre del 2017, deciros que ha fallecido un exconcejal, don Juan José Saracho Bardoqui, y entonces estuvo de concejal entre los periodos 1991 al 2003 y en un último periodo del año 2007. Os pediría para hacer un minuto de silencio antes de comenzar el pleno. El pleno tiene 11 puntos. El primer punto del orden del día se propone la aprobación del acta número 7/2017 de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de julio del 2017. Pasó 2 meses ya, pero ¿alguna cuestión con el acta? Pues se da por aprobada. Bigarren punto A, dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía y delegados de área dictadas desde el día 19 de julio al 18 de septiembre del presente año. Una cuestión. Bigarren punto A, dación de cuentas de la modificación de créditos número 6 del presupuesto general municipal del ejercicio del 2017. Esta modificación de créditos tiene que ver con la subvención concedida por Lanbide para la contratación de personas desempleadas al amparo del programa Acciones Locales de Promoción de Empleo 2016 y el convenio que firmamos con la Mancomunidad de Servicios del Chorierri el 14 de julio del 16 para la gestión de dichas contrataciones. Visto que las actuaciones que fueron realizadas por la Mancomunidad y que los gastos soportados por esta no han sido compensados del todo por el Ayuntamiento, estos 40.689,13 euros se incorporan a la partida Plan Comarcal de Empleo Chorierri 2016 correspondientes a la segunda parte de la subvención concedida por Lanbide pero aún no ingresada. Es decir, que Lanbide no nos lo ha ingresado, pero tenemos que hacer frente nosotros al pago de Chorierri. Y la segunda parte es para hacer frente a la parte que no cubre esa subvención de Lanbide, que son 592,19 euros con cargo a remanente. Caricasco, ¿alguna intervención sobre este punto que se dio cuenta en la comisión correspondiente? Luego, en punto A, se propone la aprobación definitiva de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa referidos al proyecto de obras de mejora de Caucarraca-Bidea entre el número 8 y el paso por debajo de la Nacional 637. Bueno, intentaré ser breve con este punto, dada su escasa complejidad, al menos a nivel técnico urbanístico, abierto lógicamente al debate si surge sobre el criterio de oportunidad política misma. Pues bien, sin ánimo de extenderme, tal y como comento, el presente punto dentro del orden del día trata sobre la puesta a disposición de los suelos para poder acometer una obra pública. Tal y como comentamos, con la mecánica de una obra semejante a nivel procedimental, como fue el saneamiento de motas, para acometer una obra pública, digamos que existen dos esferas bien diferenciadas. De un lado, y si debe actuarse conjuntamente al interés general, sobre titularidades privadas, el ámbito de la disposición del suelo. Y de otro lado, la ejecución material física de la propia obra. Comenzando con un breve apunte sobre este último
tema, debe decirse que la ejecución de la obra se encuentra ya adjudicada desde este mismo verano, si bien condicionada, como sabéis, al primer ámbito, esto es, a disponer físicamente de los suelos, tal y como reza el enunciado del punto de orden del día. En tal sentido, y entrando lleno en el punto concreto, la disposición de los mismos, de los suelos, puede hacerse, tal y como explicamos también con Mota, mediante dos canales paralelos pero alternativos y a la vez diferenciados. De un lado, el consenso entre administración, propietarios, administración, y de otro lado, la fórmula de la expropiación forzosa. Como bien sabéis, y es nuestra mecánica del Departamento de Urbanismo, nosotros podemos abrir ambas vías, ¿no? Sobre todo por criterios de eficiencia y por operatividad. A la vez que si no somos capaces de llegar a un acuerdo, pues en ese sentido va a existir el procedimiento tasario. Tal fin, a lo largo del mes de agosto se intentó contactar con todos los propietarios y se mantendrán nuevas reuniones explicativas sobre el alcance y contenido de la obra, en concreto por parte de esta administración. En relación a lo que es puramente procedimiento, debe decirse que se seguirá por los trámites del procedimiento de urgencia, habiéndose iniciado mediante decreto del alcalde presidente del mes de agosto del presente año. La información pública se lleva a cabo mediante publicación en boletines y prensa, así como notificaciones individualizadas y para los propietarios desconocidos en tablón edictal municipal. Entrando en lo verdaderamente pretendido de fondo, las actuaciones a desarrollar por la obra son la ampliación de la anchura del vial, uniformizando la pendiente, asfaltado del mismo, recogida de aguas y la ejecución de unas escolleras perimetrales a modo de contención de las propias tierras. En conclusión, mejora sustancialmente uno de los accesos al barrio de Fanos, concretamente desde Asúa o desde la propia cantera. Como sabéis, pues en este caso desde Erandio tenemos los dos accesos a ese barrio. Sótica creo que tiene uno y luego, pues bueno, Monte también tiene los suyos. La actuación, además, parece recordar a una actuación muy semejante que tuvimos en Enepri, ¿no? En cuanto a lo que es puramente ejecución de obra. En lo relativo al criterio de oportunidad política, dos son los factores que nos han llevado a adoptar la decisión. La primera, que es una demanda histórica de los vecinos de la zona. El barrio de Fano dispone de dos accesos, tal y como digo. Y el segundo de los criterios, hay que decir y remarcar que es uno de los acuerdos alcanzados entre el equipo de gobierno con el Grupo Popular de este Ayuntamiento en fase de enmiendas al presupuesto actual. Y por ende, pues lógicamente debemos ejecutar a lo largo de este ejercicio presupuestario. Dicho asunto, para ir concluyendo, fue tratado en la Comisión de Urbanismo de la semana pasada, siendo el sentido de la votación el siguiente. EAJ-PNV a favor, Partido Socialista a favor, Partido Popular, lógicamente, a favor, y la abstención de tanto Ganemos Erandio, EH Bildu y el concejal escrito. Gracias. Intervenciones, sí, Marga. Eskerrik asko, Joseba. Desde Ganemos Erandio queremos saber cuál es el motivo por el que se ha declarado expropiación forzosa de urgencia. ¿Cuál es la urgencia de un expediente que se empezó a tramitar en el 2011? La memoria que nos presentáis justifica la obra, pero no la urgencia. Si la funcionalidad de la obra, que es lo que justifica el expediente, la memoria que nos presentáis, justificaría la urgencia, todas las expropiaciones serían urgentes. La urgencia no está justificada y el procedimiento de urgencia, entendemos, resulta más gravoso para los propietarios, ya de por sí afectados por la expropiación. ¿Alguna otra intervención? Sí, Rafa. Bueno, es que, no sé, igual sobre este caso concreto, que es el punto, es evidente, bueno, se ha hablado una respuesta. Sobre más casos y más situaciones y con vistas a futuro, si estamos previendo seguir haciendo, bueno, pues, planteamiento de obras similares y no terminar de acometerlas, incluso pasar unos cuantos años, volver a tener que hacer estudios técnicos, volver a pagarlos, volver a desarrollar lo mismo, como ha pasado en más de una obra. La pregunta es simple, si hay previsión de que haya varias obras, no sé cuántas, una relación, en las que tengamos que esperar años y años a acometerlas. Bueno, entrando un poquito a contestar, realmente tampoco tiene mayor calado los planteamientos que se han hecho por el resto de grupos. En relación a lo que es el procedimiento de urgencia, hay que decir que es la mecánica habitual, no solo de este ayuntamiento, sino de cualquier administración pública. En ese sentido, el procedimiento ordinario es bastante más farragoso, bastante más costoso, incluso por, digamos, mis conocimientos en el ámbito extra de este ayuntamiento, no puede llegar a liar incluso al propio vecino o la vecina, ¿no? al propio afectado. Con lo
cual, en ese sentido, decir que la urgencia no es que esté más que justificada, es que es un procedimiento totalmente habitual por parte de cualquier administración pública y que además tiene las garantías habidas y debidas, como no puede ser de otra manera, reconocidas en el ordenamiento jurídico. Con lo cual no se van a generar situaciones de desigualdad y además lo que va a marcar para esta administración pues, va a ser máxima operatividad. En relación a lo que plantea también el concejal Nasquito, hilando también con lo que ha dicho el Grupo Municipal de Ganemos, en el año 2011 lo que se hizo fue elaborar un proyecto. Cuestión evidente es cuando se pueda llegar a acometer ese proyecto, motivado por dos razones fundamentales. Uno, que ya hemos comentado antes, que es el criterio de oportunidad política, y en segundo lugar, un límite bastante potente que tenemos las administraciones públicas, como es el límite presupuestario. En ese sentido, cuando se unan esos dos intereses y se salvan esas limitaciones, pues se acometerán cuantas obras, no solo esta, sino cualquiera. En ese sentido, también, ya llegados a este punto, remarcar y refrendar el compromiso que tiene este equipo de gobierno por realizar obra pública en los lugares más periféricos, incluso a los núcleos más populosos de este ayuntamiento. Lo hemos remarcado, lo hemos dicho y lo estamos haciendo. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues pasamos a votar. Vallescoa. Esescoa. Abstenzioni. Bosgarren puntua. Se propone la adjudicación de la prestación del servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de los parques, jardines y zonas verdes municipales de nuestro municipio Erandio. Eskerrik asko, Aurón. Con este punto del orden del día lo que tenemos es poner punto y final, al menos desde el ámbito político, al procedimiento de contratación de un servicio público como es el de jardinería de este municipio y que recordaréis comenzamos a nivel público por el mes de febrero de este año con la aprobación en esta misma Cámara de los pliegos que debían regir la contratación. Por ello, con el exclusivo ánimo de no ser repetitivo, me reitero en lo que dije por aquel mes en lo que la prestación de servicio se refiere, así como los criterios de adjudicación del propio contrato. Pues bien, una vez aprobados aquellos pliegos y realizar las publicaciones oportunas con la debida transparencia, se han presentado un total de 4 ofertas de licitación. La de la empresa Les Servitxoak, la de Luberri Basolana, la de Ferrovial y la de Enviser. Dichas ofertas, mediante acuerdo de la mesa de contratación de fecha 13 de junio, pasó un informe de los servicios técnicos municipales. Informe culminado y entregado en este mismo mes de septiembre tras análisis exhaustivo de las propuestas por parte del aparejador municipal. Siendo así, el pasado día 22, viernes, hace escasos 5 días, tal y como recordaréis, se convocó mesa de contratación con 2 objetivos. El primero, que por parte del aparejador municipal, como hizo, se procedía a explicarnos su informe de valoración y que disponía de adelanto un total de 48 puntos que nos tiende la propia licitación. Y el segundo de los objetivos, aperturar el sobre C, o lo que es lo mismo las ofertas de los licitadores no sometidos a juicio de valor, es decir, la valoración puramente aritmética, tanto del canon como de los mejores. Sin ánimo de extenderme, el resultado fue el siguiente. Para la empresa Les Servitxoak, a juicio del técnico suscriptor del informe, 21,50 puntos. Para Luberri Basolana, 42,25 puntos. Para Ferrovial Servicios, 29,75 puntos. Y para Enviser, 36 puntos. Entrando en lo que comentábamos antes de la parte más objetiva o no sometida a juicio de valor, para la oferta económica, el Les Servitxoak, 40,12 puntos. Luberri Basolana, 38,81 puntos. Y Ferrovial Servicios, 40,16. Y Enviser, 40,83. Las mejoras, pues bueno, no fue un criterio diferenciador porque todos los oferentes llevaron los 6 puntos. Dichas puntuaciones relativas a nivel definitivo quedaron de la siguiente manera. Les Servitxoak, 67,62 puntos, Luberri Basolana, 87,06 puntos, Ferrovial Servicios, 75,91 puntos y Enviser Servicios, 82,83 puntos concretamente. Pues bien, con este resultado y constituidos en mesa de contratación, como digo, el 22 de septiembre, como órgano análogo además a una comisión informativa al expediente plenario, se pasó al dictamen por parte de los grupos políticos, siendo su resultado el siguiente. PNV, Partido Socialista y Partido Popular a favor, Ganemos abstención, H. Bildu en contra y el concejal no escrito no estuvo presente. Gracias. Intervenciones. Marga. Estamos ante una propuesta de contratación de un servicio de jardinería por un valor de más de 645.000 euros. Nuestro voto va a ser negativo en este punto. Una vez más, esta Junta de Gobierno apuesta por la externalización de los servicios. Erandio es un pueblo con una alta tasa de paro.
Esta Junta de Gobierno lo tendría que tener en cuenta y adecuarse a la realidad que vive el pueblo. Esta sería una magnífica ocasión para remunicipalizar este servicio, la cual no deberíamos dejar pasar, puesto que sabíais de antemano cuándo vencía y habéis tenido tiempo de hacer números y no externalizar este servicio, que por otro lado es concurrente en el tiempo. Tenemos el ejemplo de otros municipios como Basauri y Amurrio, que están están remunicipalizando muchísimos servicios y se está ahorrando muchísimo dinero. Es que hay eso. Eskerrik asko, Marga. Ana? Bai, gure apurtxo bat, lehenmosek esandakoari jarraituz, gure ondo dakizuenez, zerbitzu publikoen alde gaude eta haien gestio publikoaren alde. Beraz, puntu honetan be, gure botoa eseskoa izango dela. Gure apostua izango da beti publikazioa, publiko izatea, eta hori pare bat arrazioagatik, edo batez ere bategatik. Askotan hitz egiten denean, efikazia eta horako kontzeptuetan, eta horako potoloak erabiltzen direnean, hori baloratzeko bete pentsatzen dugu balorazio justo izateko, izan behar dira baldintza berdinekin edo beste berdinekin. Eta argi dauna da, eta kasu honetan oso argi dago, Erandioko udalak ezela utzi zuen hiltzen zerbitzu hau publiko izan zenean, plantillaz egon zirelako, Erandio, egon zirelako lora zentzerako langileak, bi egon ziren gero bat eta gero bat ere ez. Inolako rekurtsorik gabe ez ziren sartu, eta odun hiltzen, eta ja zerbitzu bat desprestigituta dagoenean privatizatzen da. Eta batean ematen du enpresa pribatuak eta zerbitzuak gestio privatizatuta baten bidez ematen du elkupon dela. Kontua dira zenbat rekurtsoa sartzen diren. Eta zenbat rekurtsoa sartzen diren orain eta lehen zerbitzu publikoa zenean, zero. Orain urtero 680.000 euro. Orduan, jakina, hobeto ez badago. Guretzat, nahiko da, ordaintzen dena, zerbitzu negatik, konparatuta, ez daitugu gauzak, jakiteko asko alabitzen direnean, beti konparatu behar da zeuzarrekin. Eta Erandioko beste zerbitzu publiko askorekin konparatuta, gehiagin irutzen zaigu gastatzen dela honetan. Posten gara, herria politan, edukitzean. Eta batez ere gustatuko nintzen guke be, edarrotasun hori, lorak ematen dituena, edukitzea hori gatuta auzo guztietan. Eta pentsatzen dugu, eta hori da, hemen entzuten den keja nahiko handia, auzo guztietan zaintza berdina ez dagoela. Nahi baduzua adibidea jarriko ditugu, nahiz eta pentsatzen dugun beharrezkoa izanez. Eta gero bestaldetik, komentatu genuen moduan, kontratazio mailan, bai badaude ikusita, gaur pleno honetan, onartuko duzuela enpresa pribatu bat jarritzea goera ematen eskatzen genuen bi gauza plegoetan dagoena eta uste dugu garaizea dela hori betetzeko alde batetik. Plegoetan agertzen diren moduan, badaude makinaria batzuk eta badaude tresna batzuk zerbitzu emateko Erandion bakarri esklusibidad jartzen du. Orduan horrek esan nahi du, Erandioko udalak ordainduko dituela, eta beraz, beste herrietan ezin direnak erabili. Eta gero bestaldetik bai, dena dakigu enpresa honek haien makinaria eta haien gauzak gorde dituela urtetan ez lokalean, baizik eta mendian, eta hori be, konpondu behar dela, batzordeetan eta hori komentatuta dagoena, eta espero dugu behintzat bi puntu hauek kontrola eta fiskalizazioa egitea gobernu batzordeko kideak edo dena arduratena. Eskerrik asko, Ana. Rafa, ¿sueles? Pues siguiendo, ahondando un poco más en el concepto de qué es lo público y qué es lo privado, y supuestamente esto es una institución pública, si no empezamos a dar algún paso posible hacia ello, sino que damos pasos hacia atrás, como bien ha indicado la compañera de Bildu, sobre lo que ha sucedido con la jardinería en
este ayuntamiento. No repito todos los comentarios, todos los aportes, pero sí que hago una llamada. Si se continúa en esta situación, la brigada de obras tenderá a cero, no existe -1, -2, pero tenderá a cero, desaparecerá y entonces al final, bueno, pues lo mismo que en jardinería, absolutamente todo lo que se hace desde la institución pública se hace desde empresas privadas. Yo no lo entenderé. En ese momento ya es cuando ya terminaré de entender qué es un ayuntamiento o qué es una institución pública. Me confundiré mucho y creo que como yo habrá bastante gente. Como sabéis, es habitual en mí, tras la primera parte, o el primer expositivo, que es más puramente técnico, o de lo que es el punto, la segunda parte la suelo reservar sobre todo para el debate político, ¿no? En ese sentido, bueno, hay que decir que bajo mi punto de vista los criterios aquí abordados por parte de los grupos intervinientes, incluso el Carlos escrito, es puramente demagógico. Y lo voy a decir con total tibieza y rotundidad, por varios motivos. Lo primero, bueno, lógicamente ya quedó acreditado y sobre la mesa en el pleno del mes de febrero que el modelo que ellos plantean es insostenible, no solo para este ayuntamiento, sino para cualquier otro. Sobre todo por dos datos muy fundamentales. En primer lugar, porque tenemos un presupuesto municipal de 31 millones de euros, más o menos, algún año será 32, otro año 30, pero lo que ellos están proponiendo para la funcionalización de todas las nóminas, tanto externas como propiamente del ayuntamiento, son en torno a 24 millones, o sea, 24 millones contra 31, luego faltan los mantenimientos y faltan las propias inversiones, ¿no? También, según el modelo que ellos proponen, resultaría un ratio por cada 100 habitantes de 1,6 funcionarios, con lo cual, pues bueno, ya creo que los números hablan por sí solos. Pero es más, también conviene recordar, porque parece ser que concretamente un grupo político, además ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, depende en qué ayuntamiento está o depende en qué posición está dentro de la propia corporación, pues defiende un modelo o defiende otro. A mí me gustaría poner sobre la mesa el modelo Plentia, por ejemplo, que ha externalizado recientemente la limpieza de interiores y de seguros, o el modelo Bermeo, que ha externalizado también seguros, punto de orden del día, por cierto, también de este pleno, y limpieza de interiores, o el modelo Zaldívar, con también una limpieza de interiores, un arquitecto y un aparejador. Eso para que se presten por una empresa. En cuanto al servicio, o el modelo Baquio, polideportivos y la propia limpieza. Con lo cual, pues bueno, quizás debemos predicar todas y todas con el ejemplo. Entrando puramente a lo que todos, yo creo, los grupos políticos de esta Cámara hemos defendido en nuestros programas electorales, la apuesta por las personas. Bueno, pues las personas, en este caso, en el servicio de jardinería, tienen nombres y apellidos. Son 11 concretamente que están en descripción, digamos, fija, con independencia de luego las temporales, ¿no? Y son 11 personas que todas ellas son del municipio de Erandio. Funcionalizar este servicio, lo primero que haría sería extinguir los puestos de trabajo de estas 11 personas, 11 vecinos y vecinas de Erandio. Luego tendrían que presentarse probablemente una libre concurrencia, ¿no?, para poder obtener la plaza de funcionario. Pero ¿sabéis cuánta gente cumple con los requisitos que se marcarían según los propios condicionantes que marcamos desde el ayuntamiento? Exclusivamente 2 personas, 2 de 11. Con lo cual 9 personas se quedarían probablemente y sin probablemente en su casa. Personas que tienen nombres y apellidos y que pues tienen desde el año 2001 antigüedades, desde el año 2006, desde el año 2001, desde el año 2004, 2006, 2006, 2011, 2007, 2007, 2001 y 2006. Para mí es bastante importante y elocuente este dato. Entrando puramente también en lo que se ha planteado sobre cuánto puede llegar a costar o no costar el ayuntamiento, claro, si venimos con ciertos discursos un tanto ambiguos o genéricos, podemos caer en la imprecisión, como desde mi punto de vista se ha caído aquí. Bueno, yo vengo con datos, como sabéis, ¿no? Son un poco farragosos, pero yo creo que es bueno ponerlos sobre la mesa. ¿Cuánto cuesta, en este caso, el servicio actual, ¿no?, a nivel laboral, que son 418.000 euros, y cuánto costaría funcionalizar esos puestos de trabajo? Con lo cual no quiero decir, en un noticiero quizás, por parte de algunos, que los funcionarios cobran mucho o poco. Yo ahí no voy a entrar, yo voy con los datos en la mano, ¿no? Los datos en la mano son los siguientes. Es decir, que un jardinero al ayuntamiento le costaría una totalidad de 40.320 euros al año. Esto es lo que estamos pagando nosotros por jardineros, ¿no? Y que además trabajaría
1.592 horas. Pues bueno, lógicamente, para la empresa le cuesta bastante menos y va a trabajar 108 horas más al año. Claro, si multiplicamos por 8 jardineros, pues la verdad es que la cuantía es bastante considerable. También podemos entrar en lo que es el encargado general, o el técnico titulado, ¿no? Porque a nosotros un técnico titulado nos cuesta 50.700 euros, un diplomado, ¿no? Que a la empresa le cuesta bastante menos. Bien, es cierto también que, claro, podemos caer en el error, en la demagogia de que, claro, es que son empleos de menor calidad. No. Particularmente creo que es lo que está en la medida del mercado y además me consta que ahora mismo hubo una iniciativa por parte de los propios trabajadores para mejorar sus condiciones salariales y eso lo tendrán que tratar con la propia empresa. Y en ese sentido nosotros como ayuntamiento, como equipo de gobierno, les vamos a acompañar. Es decir, por poner datos sobre la mesa y volver a reiterarlo y dejarlo, al ayuntamiento funcionalizar estos puestos de trabajo le costaría 578.423 euros, trabajando lógicamente menos horas, todos ellos, por propio convenio. Hay que decir también que el ayuntamiento, por aparte de estos dineros, tendría que hacer una inversión cercana a los 400.000 euros en maquinaria, 100.000 euros año, con el tema de amortizaciones y demás. Y también perderíamos las ofertas extraordinarias dentro del propio pliego, que son en torno a 300.000 euros. Con esos datos en la mano, lógicamente, pues entendemos que la compatibilización de la funcionalización junto con lo que es propiamente el servicio externo de esta empresa y de otras en cualquier otro servicio, pues está más que justificado. En ese sentido, está bien que comparemos las churras y las merinas, porque son todas ovejas, pero desde luego a las churras habrá que tratarlas como churras y a las merinas como merinas, y que nadie me lo tome en tono peyorativo, porque sabéis que es además algo que debe ser así. Por mi parte nada más, salvo cuestiones que se han apuntado de fiscalización del contrato. Se comentó el otro día en la mesa de contratación, lógicamente no porque sea esta empresa, sino porque sea cualquier otra. Para eso están los técnicos municipales, que nos lo adviertan en los informes habidos y debidos. Si tenéis alguna cuestión, como habéis advertido en alguna otra ocasión, nosotros tomaremos cartas en nosotros. Cartas. ¿Sí, Rafa? Pequeño apunte. Si estamos hablando de ahorrar dinero, pues todos de acuerdo, todas de acuerdo. ¿A costa de qué? Porque claro, entonces al final igual preferimos todos, no sé cuál es la buena, la merina o la churra, no tengo claro ahora mismo, pero si estamos hablando de ahorrar dinero, hay 1000 formas de ahorrar dinero. Yo no sé si se recuerda que de vez en cuando canto por aquí algo como bajarnos el salario los políticos que hay y hacer unos cuantos esfuerzos de cinturón. Pero bueno, no sé, igual no se puede hacer eso. Sin embargo, claro, la gente querrá ser o churra o merina, no lo sé, os repito, y sobre todo que le toque el día en el que puede acceder a pues esas empresas que hacen esos servicios, que están muy bien, y si a partir de ahí pasan los años, y siguen pasando los años, y vuelven a pasar los años, y tenemos ya, evidentemente, sindicalmente, laboralmente, unos derechos adquiridos, pues yo creo que habrá mucha gente que quiera ser churra o merina. No sé cuál de las dos, pero hay gente esperando, con lo cual pensar en las personas en cada momento, pensar en las personas, en lo que va a tener que pasar en los años venideros, cuando igual ahora se nos ocurra alguna empresa que tenga que hacer algún servicio, por ejemplo, pues concejales de la oposición para una empresa externa. Entonces, los que estén en ese momento contratados de concejales de la oposición para una empresa externa, cuando pasen 11 años habrá que defenderles las cosas en su momento. Después, claro que somos todos personas, pero también antes. No solo a partir de tener unos derechos acumulados y tener que después ir rebotando de empresa en empresa. Evidentemente. Y es que... Ana. Bai, punto batzuk. Demagogiarekin jarraituz. Esaten dela, pare bat gauza importante igual izan dira entzun dugunarekin. Teoria bakoitzaren ideologia eta gestio publika pribatua eta hori beste kontu bat da. Baina bai, pare bat gauza, pertsonak daudela beti zentroak, jakina, baina Rafak etzan duen moduan, lehen bai, zuek amortizatu entzun dutenean plantillatik posto horiek. Publikoa zirelako. Ez que ematen du gauza pribatua beti izan direla. Ez irutik, gauza dela, ez da rollo naturala. Ez da pribatua txartuan horren kontra bagoaz, batxoren kontra bagoaz, ez. Lehenago publikoa zaitzu. Eta
Eta zuek, egitzen dutena, zerbitzu horrekin, izan zen despresteketu, rekurtsoak kendu, eta gero, klaro, dator, pribatuak, jaingoikoak, izan balire moduan. Hori alde batetik, eta gero beste aldetik, demagogian jarraituz, demagogiarekin. Erande honbe, eta erandeko udaletxean daukagu adibide bat, bi, zelan egiten diren gauzak pribatutik publikotara pasatzeko. Adibideak ditugu Erandeko udaletxean, adibidez ikastolako garbitzaileekin. Ez da egia, esatea, dena kanpoak egiteko zirela. Gube bai Bermeon eta beste toki batzutan, baina bai Lekeition eta beste toki batzutan egin duguna izan da publifikazioa. Eta horrek egiten da prozesu baten bidez. Hori, beti, ez da gu bakarrik egin duguna. Zue bai, egin duzue hori, Eusko Jaurlaritzan, baina eskuntzan, eta bai beste arlo batzutan, hori egiten da. Eta egiten direna dira prozesuak. Eta prozesu hori bidez egiten dena, lehenengo momentutik edo saiatzea, lehenengo lan baldintzak orekatzen publiko eta pribatuen tartean, eta gero prozesu natural batek ondorioz lortzen da zerbitzu publiko izatea. Dena dela, kasuz kasu, da baloratzeko eta estartzeko. Zelan egin beharko ziren gauzak. Gauzak egiten dira, beraz, ezinezkoak ez dira, eta beste toki batzuetan gauzak beste era batean fusionatzen dute, eta funtzionatzen dute. Osea, ez ematen du bakarrik pribatuak funtzionatzen duela bizitzaunetan, ez da egia. Bada da, adibideak beste gestio mota posible dela egiten delako, eta gauzak egiten direnean eta funtzionatzen direnean posible dira. Hori alde batetik, pertsonak eta olakoetaz. Eta gero datuak. Ez que nahiko bitze esaten da, ez da lehenengo plenoan. Osa, daramagunean, gezimat urte eskatzen, txosten ekonomikoak, datuak, teknikoek egindakoak, baloratzeko gestio bat edo beste bat, inoiz ez duzue hori aurkeztu batzordetan. Inoiz ez. Eta plenutera etortzen da, arduraduna, ustak izan zenbakiekin, bera dino, bera kastertu dituela, eraman mesedez batzordera. Guri izaten dugu zuen moduan. Guri beti izaten dugu zuen gauzak batzordetara eraman, zue bai mesedez. Zue bai eraman. Eta, klaro, gauzak eraman ez direnean gertatzen dira, batzutan entzuten ditugu zenbaki batzuk, baina beste batzutan entzuten ditugu beste zenbaki batzuk, Ez dira beti zenbaki berdina gainerak esaten dituzuenak. Karo, ez daude idatxitak, ez daude utxostin batean, eta orduan, orain dela ditzen, entzun behar izan genuen, eta okeres banabil, pleno honetan, segurazko plegoak pasatu zinean hemendik, entzun behar izan genuen, presiotaz itzen genuenean, langileen kostua zerela 80, kontrato honetatik. Baina, eta orain dator arduradunak esaten kontratua direla, langileen gastuak enpresa pribatu batean egonda direla 98.000. Eta kontratu osoa ira 680, ia erdia. Orduan ez da 80, no? Zer gertatzen da beste epiko guzti horrekin? 300.000 eta 360.000 euro horiekin zer gertatzen da. Dena makinarietan eta dena horietan, edo gertatuko dela, da, zerbitzu horretan. Zerbitzu guztietan gertatzen den moduan, eta zelegitasun osoa erekin eta enpresa pribatuan nahi dutena dira onurak ekonomikoak, evidentemente. Eta, eguneko handi joango da horretara. Zenbakiak arduradunak emandakoarekin nahiko argi ikusten da. Besterik ez, eta gauza mesede batzordetara eraman, eta hola, denok, aukera izango dugu gauza ondo aztertzeko. Yo simplemente por matizar y sin ánimo de generar polémica, ni mucho menos. Bueno, en cuanto a las cifras, hay que decir en primer lugar que las comparativas tienen que hacerse por contrato. Es decir, no se puede comparar el anterior contrato con el nuevo, por la diferencia que presumiblemente y tras la votación de hoy va a ser la misma empresa. Es decir, porque al final estaríamos comparando manzanas con peras. Dicho eso, sobre los datos que yo he obtenido, bueno, en primer lugar hay que decir que los de la propia empresa, a nivel teórico y práctico, son los que vienen en los pliegos. Los pliegos en cuanto al personal de subrogación, lógicamente, ¿no? Eso son las garantías. Luego también viene cierto que en cuanto a sustitución, vacaciones, auxiliar de refuerzos y tal, pues ahí hay un margen, ¿no? Pero que son fácilmente obtenibles por parte de todos y de todas. Yo no comparto que haya que llevarlo a comisión, porque en ese sentido yo ayer lo que hice, para preparar el pleno de hoy, subí al régimen interior y pedí una serie de datos. Y los datos que me suministraron, pues los apunté a bolígrafo.
a bolígrafo, así mismo, y a partir de ahí me he hecho una hoja de Excel. Y con eso pues ha salido las cuantías que te estoy diciendo. Más, yo creo que es más un trabajo preparatorio previo por parte de todos y todas, que es además lo que tenemos que hacer para debatir con cierto rigor, más que tener que llevar las cosas a comisión. Pero bueno, es un planteamiento. También si se aborda o se estudia, quizás se puede llegar a hacer, ¿no? No sé, ¿crees? Pues pasamos a votar el punto número 5. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik ez dago, ezta? Seigarren puntua. Se propone la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el expediente de contratación del contrato de servicios de seguros del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio. Pues uno, nuevamente, al ser un contrato en cuanto al procedimiento muy parecido, similar o análogo a los que venimos tratando, pues en ese sentido también lo tenemos amplio. Con la presente contratación se pretende formalizar pólizas de seguro que den cobertura a los riesgos y contingencias derivadas de la actividad municipal, daño de bienes a la propiedad municipal, seguros de vida y accidentes del personal, tanto funcionario como laboral, así como de los corporativos, seguros de vehículos y motocicletas de titularidad municipal. La presente contratación, por parte de los servicios técnicos, se ha dividido en 3 grandes lotes, pudiendo los licitadores dotar a cualquiera de los 3 lotes, siendo indispensable además que no hagan todos los sublotes en los que se dividen los lotes, tanto 1 como 2. El valor estimado del contrato, que abarca 4 años, más 2 hipotéticas y presuntas prórrogas, asciende a la cantidad de 1.347.000 euros. El presupuesto base de licitación anual asciende a la cantidad, por tanto, de 224.500 euros, desglosando el mismo de la siguiente manera: seguro de todo riesgo de daños materiales, 39.000 euros año; seguro de responsabilidad civil patrimonial, 57.000 euros año; seguro de responsabilidad civil, vehículos retirados de la vía pública, 1.000 euros al año; seguro de vehículos automóviles, 18.000 euros al año; seguro de vida, 9.000 euros al año; seguro de accidentes, 13.000 euros al año; seguro de responsabilidad de autoridades y personal, 6.500 euros al año. En lo relativo a los criterios de adjudicación, sobre los criterios de evaluación no cuantificables por fórmula, 30 puntos para todos los lotes y sublotes, se han establecido los mismos criterios: propuesta de mejora de coberturas y reducción de exclusiones, 15 puntos, y calidad de servicio y oferta técnica, 15 puntos. Para ahora este criterio se deberá presentar una propuesta describiendo la organización y metodología de trabajo, recursos técnicos y humanos, tanto de la compañía como del corredor propuesto por la misma, puestos a disposición del ayuntamiento, grado de especialización de las personas que se comprometen a escribir a la ejecución del contrato, así como el grado de dedicación que los mismos prestarán al propio ayuntamiento. En lo relativo a los criterios de valoración cuantificables por fórmula, estos criterios varían en función del lote o sublote y son los siguientes: para el seguro de todo riesgo de daños materiales, la oferta económica, reducción de prima anual a pagar hasta un total de 40 puntos, límite de indemnización por siniestro 25 puntos, y con inclusión de la siguiente cláusula: quedan garantizados los daños materiales producidos en la edificación a causa del colapso de las instalaciones en cuanto a incendio, 5 puntos. En lo relativo al seguro de responsabilidad civil y patrimonial, la oferta más económica, la reducción de la prima anual a pagar, 20 puntos, límite de indemnización por siniestro, 10 puntos, límite de indemnización anual, 10 puntos, inclusión de la cobertura de responsabilidad civil y patrimonial derivada de la protección de datos de carácter personal, 20 puntos, cobertura de defensa jurídica para siniestros no cubiertos con la póliza, 10 puntos. Para el seguro de retirada de vehículos de la vía pública, la oferta económica, hasta 70 puntos. Seguro de vehículos automóviles, la oferta económica, hasta 70 puntos. Seguro de accidentes, oferta económica, hasta 70 puntos. Y seguro de responsabilidad civil de autoridades y personal, la oferta económica, 40 puntos. Y límite de indemnización por siniestro, hasta 15 puntos. Obligaciones también del corredor mediador, me parece importante resaltar. En el presente contrato, las compañías aseguradoras que se presenten a la licitación deberán acompañar un corredor mediador de seguros con unas funciones muy importantes para la gestión de los siniestros, entre las que se pueden destacar las siguientes: será responsable de la tramitación con las compañías aseguradoras de los siniestros ocurridos hasta su definitiva solución, manteniendo relación con las personas afectadas. Además, será responsable ante el ayuntamiento de las deficiencias e imperfecciones que reduzcan o anulen efectos de las pólizas concertadas con su intervención y que les sean imputables, pudiendo exigir al adjudicatario el resarcimiento de daños y perjuicios que su actuación haya podido causar. Dando un poquito en la tramitación posterior, digamos, a la vida más externa de este propio pleno, el presente contrato está sujeto a regulación armonizada, siendo un contrato privado de servicio. Habrá que publicar el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de Vizcaya y el perfil del contratante, y además habrá de concederse un plazo de 40 días a partir del envío del anuncio al Diario Europeo. Dicho tema, dicha cuestión o dicho asunto también fue tratado en la comisión, en la mesa de votación de la semana pasada, siendo el sentir el siguiente: AJ a favor, Partido Socialista a favor, Ganemos abstención, Partido Popular a favor, concejal no adscrito no estuvo, y EH Bildu creo recordar que os estuvisteis.
Eskerrik asko gutx. Bai, Arantxa. Egunon. Bueno, los seguros siempre ha sido un caballo de batalla nuestro, de este grupo municipal, tanto el año pasado cuando pedimos aquellos suplementos, porque había aquí trabajadores de primera, de segunda o de tercera. Había quien estaba a todo riesgo y había quien estaba a terceros. Y en estos nuevos pliegos, en estos nuevos seguros, nos encontramos con los siguientes datos. Coberturas al conductor, vehículos, invalidez 48.500 euros, moto 6.500, la invalidez en coche 48.500, en moto 6.500, muerte 58.000 vehículos, moto 8.000, asistencia en vehículos 42.500, asistencia en motos 6.500. Vehículos, tiene 365 días de asistencia solo en vehículos. ¿Por qué? ¿No son todos los trabajadores de este ayuntamiento igual? Y me podéis permitir, voy a decir un taco, a ver quién tiene cojones en este ayuntamiento a subirse en una moto. Porque si por lo que sea tienes un accidente y tienes un grado de invalidez, te van a dar 6.500 euros. Pero, oye, si el accidente lo has tenido en un vehículo, son 48.500. Por favor, esto hay que mirarlo. Nada más, gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo no entiendo mucho de esto, pero no es que haya trabajadores de primera, funcionarios de primera o funcionarios de segunda. Sí que es cierto que en un colectivo muy concreto hay trabajadores o funcionarios que cogen el coche y la moto indistintamente, ciertos trabajadores, pero que se mire. No sé por qué hay esas diferencias, no tengo ni idea, pero no es porque haya funcionarios y trabajadores de primera o de segunda, y en este caso me estoy refiriendo al colectivo de la Policía Municipal, que es el que realmente anda con motos y anda con coches, mayormente en coche, casi el 80%, no sé, pero mayormente en coche, porque los prácticamente solo andan en verano y poco. Pero bueno, que se mire cuál es, por qué es esa diferencia, que seguramente que técnicamente habrá alguna razón, no lo sé, no tengo ningún problema para que se mire, ¿eh? Ya le echaremos un vistazo, pero no me cuadra el seguro de accidentes, y cuando se ha tenido especial atención por la demanda que hacían los conductores, fundamentalmente de la Policía Municipal, que se ha atendido, el fallecimiento por accidente son 60.000 euros y la incapacidad total son 60.000 y la permanencia absoluta 60.000. Eso de la moto, no sé, ya le echaremos un vistazo. Miraremos. No es cuestión de debate, es cuestión de aclararlo y que se entienda igualmente. Pues pasamos a votar el punto 6. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Zazpigarren puntua, se propone la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, lo que se dice tipos de gravamen IBI para el 2018. Gracias, Mercedes. Según otra vez. Bueno, antes de hacer la propuesta sí quisiera aclarar un par de cuestiones, bueno, 3 en concreto. Primero, que no conocemos los datos de recaudación definitiva, lógicamente, porque todavía no se han cobrado. Segundo, que tampoco contamos todavía con los datos de la Diputación, y si es verdad que tenemos un padrón más o menos actualizado, pero no con posibilidad de pasarlo por una hoja Excel para hacer simulaciones, con lo cual hemos trabajado con los datos del año anterior. Y tercero, que hay que tener en cuenta que la recaudación final pues nunca es del 100%. Por lo tanto, trabajamos con datos de deuda tributaria, que es lo que aparece en el padrón, y no con cifras reales de recaudación final. Por estas 3 cuestiones debemos ser cautos tanto en el manejo de los datos como en las modificaciones. Entonces, a partir de ahí, con los datos que tenemos en este momento, es cuando comprobamos que este padrón, el que tenemos de la Diputación,
del 2017 es mayor que el anterior y por lo tanto estimamos en consonancia que la recaudación ha de ser mayor. Una de las razones es que se ha liquidado por número de cargo, que en algunos casos hay números fijos que se han liquidado asociados o agrupando recibos. De ahí el aumento en el padrón mayor de lo que se preveía el año pasado y en consecuencia la estimación es de una mayor recaudación de la contemplada en un principio. Bien, teniendo en cuenta esta desviación, proponemos una bajada de los tipos haciendo distinciones entre los diferentes usos. Esta propuesta tiene como finalidad igualar las cifras de recaudación estimadas para el 2017 y que acordamos en el 2016, que hablábamos de 4.526.000 euros de recaudación y que corregirían en cierto modo la desviación de la que hablamos. Defendemos una bajada diferente por usos porque hemos tenido en cuenta el impacto de cada uno de ellos, que también es diferente. De esta manera se favorece en mayor medida a pequeña industria y pequeño comercio, que soportaron un incremento mayor, y menos el resto de usos, vivienda y resto, que no soportaron tal incremento. Aún así, bueno, pues nos parecía adecuado bajar también los tipos en estos usos, ya que en el caso de la vivienda pues estamos hablando de familias. En concreto, se trata de una disminución de los tipos generales en un 6% en comercio y otro 6% en industria, y en un 2% en vivienda y en el resto quedando los tipos de la siguiente manera. Comercio 0,5282%, vivienda 0,2506%, industria 0,6774% y el resto 0,5373%. De este modo, las cifras de recaudación estarían en torno a 4.480.000 o 481.000 euros, ligeramente por debajo de lo previsto el año pasado, que eran 4.526.000. Esta propuesta fue tratada en Comisión de Hacienda el pasado día 25 con el siguiente dictamen: EAJ y Partido Socialista a favor y abstención del resto de los grupos. Gracias. Arantxa. Durante 40 años la Diputación Foral de Vizcaya no ha revisado los valores catastrales. En consecuencia, muchos de nosotros hemos estado pagando un IBI por encima del que debería ser y en otros casos pagando por debajo, pero sufriendo ahora una subida desproporcionada. La actualización de los valores catastrales, junto a la variación del tipo impositivo que este ayuntamiento ha aplicado, ha supuesto un gran incremento para las arcas municipales, eso sí, a costa de sus vecinos. Hubiese sido justificable una subida del impuesto equivalente al IPC respecto al año anterior y nos encontramos con todo lo contrario, una subida abusiva. La dejadez mostrada por parte de la Administración, estoy hablando de la Diputación, no debería recaer en los vecinos, vecinas de Erandio, y en ningún caso vemos justificable que, pudiendo acordar un tipo impositivo más bajo, se tomen políticas que dañan las economías familiares, sin ver recompensadas las mismas sus esfuerzos con unos mejores servicios municipales. La reducción que se nos plantea para el año que viene, vamos a poner un caso. Un vecino que este año pague 200 euros por IBI, el año que viene, en el 2018, va a pagar 196. Un asombroso ahorro. Seguimos repitiendo. Leioa tiene un IBI de 0,17, Sónica 0,20, Guecho 0,17, Loiu 0,16, Lauquiz 0,20. Nosotros este año un 0,2557 y para el 2018 nos presentáis un 0,2506. A ver si encuentra alguien las erratas. Muchas gracias. Yo solo para aclarar, el 0,25 no es el IBI, es el factor. Tipo impositivo, sí. ¿Alguna otra intervención? Ana. Bueno, hilabete batzuk pasatu dira, eta egun honetik, pleno honetan. Honetaz, gaur arte, baina gauzak ez dira aldatu, hilabete guzti hauetan. Eta zerratik ez dira aldatu. Aberiaz, ibia aurkeztu zenean, ibi berria, aktualizazioa eguneratzean, katastroa, esan genuen begonetako maratoia, porcentaiak emendikara, zen izpideak eta zer hori. Labeta pasatu dira eta honetan aurkitu garena maratoia ez dela izan. Izan da 40 metroko txapelketa. Azken baten astelene honetan, bildu ginen, hainbeste hilabete pasata gero. Egon ginen, segurazko urte osoa eta batzorde guztietan eskatzen batzordean ibien gaia eramateko eta irizpideak eta hori markatzeko berriro. Iaz konpromiso hori hartu genuen, denok, esan genuen,
begiratu beharko da datorren urtean gauza zelan gelditu diren ala zelan ez. Gero, berria zelako, baina denborarik ez. Parte hartzeko denborarik bez. Iaz aukeraren bat eduki genuena, aurten ez dugu eduki. Eta horrela resoia ezin den, babia resoia. Eta nagusia bat, egia da, diputazioaren gestioa, gero eta txarrago. Osea, benetan, diputazioak ez baditu, daturik emoten ez dira, ezin dira gauzak egin. Eta inolako daturik ez daude. Eta orduan ezkenean, iaz esaten genuen be, hau politika virtuala da, eta datu virtualak, eta egiten dena da, konparantzea, gauza real bat, badori batekin, ez dakigu gero, zenbat kobratuko den, eta zenbat ez. Eta zer gertatu den, eta zergatik ekarri duzuen puntu hau, ona, ekarri duzuen moduan, guretzako, eskabat arraika gelitzen den dena. Gu, mentza plantatzen genuen, osotasunean begiratzeko, bakarrik alde bakarra begiratu da. Baina, bueno, zergatik gaude hemen, eta puntu hau hemen aztertzen, eta batez ere, bi puntu horietan jaisten, arduradunak esan duen moduan, iaz, bebai, gauza berria eta hori, segurazko eta eginan dugun irakurketa da, iaz, 100% baino askoz gehiago, igo genuela, izan gau. Padroiei begira, klaro, beste daturik ez daude. Zuek ez dauka zuek, eta gu gitziago, inorren ez dauka. Orduan, baina padroia ikusita, ematen du nahikotxo, ordaindu behar izan zutela, iaz. De hecho, honetan planteatzen den, kontua da, arduradunak esan duenagatik, bueltatzea, iaz planteatzen zen puntura. Horrek, iaz planteatzen zen, egoera 1,4. Eta, bueltatu nahi badugu, kontzeptu horretara, esan nahi duena da, iaz 1,4 baino askoz gehiago ordaindu izan behar genuela. Segurazko, ez dinot, ez du planteatuko, bonontate txarrik egon zirela, edo gauzak egin zirela horrepos horrela ez. Segurazko ez, datu txarrekin beti funtzionatu egin dugulako puntu honetaz. Eta gauzak bestera batean egin behar dira. Eta segurazko diputazioak egin beharko duzu, baina guan kurba serioa. Ez que bestela zena markatu den ez da, eranduaren arazoa bakarri, segurazko herri guztietan gertatu da gauza bera. Eta holan ezin da ezer guztorik egin. Eta momentu honetan, esaten da, komertzioan eta lantegitan industrian 6% jaitsiko dela, eta etxe bizitzetan 2% jaitsiko dela, baina ez dakigu, baina zu ere ezin duzu jakin. Hori reala esako den gero, alaiz? Osa, ez dino jaitsera jakina reala dela. Baina gero hori, errekadozioa izango den planteatzen dena baina da ez, hori ezin da jakin, ezin da jakin. Osa, orduan, klaro, gauzak horrela zaila dira. Beraz, honekin, klar, zuek ez duzu jakin. Hori badatuko, bai? Ez duzula jakin. Baina eske, momentu honetan egin dena, hori maiatzan egin alzen. Eta gainera, denbora gehiago duko genuen, gauzak egiteko. Segurazko, zuek pentsatuko zen duten, diputazioetik datuak helduko ziren. Ez dira heldu. Orduan, klaro, daukagu. Orduan, ez dakigu batzordean esan genuen moduan, 6% geistea edo 8% edo 5% izan behar den hori, edo izan behar da beste zenbaki bat. Ez daukagu nondik hartu, baserik ez daukagu ebizateko gauza bat edo beste bat. Dela, bai posten garela, eta horrela esan behar dugu behin, gukiaz honetaz hitz egitean, eta batzordean behin proposatu genuen edo ekarpen batzuk egiten genituen, eta orientartean zegoen etxe bizitzena eta komertxo txikiena batez ere jaizterena. Iaz esaten genuen pleno honetan, eta, bueno, dentsu hemen edukekin dituen marketariek ona etorri zirela, esaten zelan haien ibia 15% zeula igoera. Orduan hori asko da batez ere ikusita sektor hori zelan da bilen. Orduan posten gara, zeintzu horretan, ikustea jaitsiko zaiela 6%. Orduan, hori zentzu horretan ondo. Etxe bizitzena, agia da Ganmosek esan duena, oso inpaktu txikia edukiko du 1,2. Ez dakigu justua den bat alde bestea. Egia dabe, ia zebentzat errekodazioan osoan ditzeago kobratu zela, eta horrek teoriaz esan nahi du partikular nahiko txokitzeago ordainduko zutela. Ja, iaz. Baina, bueno, printzipioz ez da txarra, ikustea ez bakarrik mantenduko dela, iaskoa, baizik eta inkluso jaitsiko dela akurtzu bat. Akurtzu hori, esaten dugu neko bibi normal batean lagu zeudu urtean dela, ez da gehiago. Guk esaten genuen iaz, eta goratu nahi dut, guk pentsatzen dugu sargak ordendu behar direla.
zerbitzu publiko potente nahi ditugu, zergabe bai egon behar dira, inolako zarantzarik ez daukagu. Baina, beti esaten duguna da, zergetan bebai banaketa justua izan behar dela. Eta justua izateko, pentsatzen duguna da, gehien daukatenak gehien ordaindu behar dutela. Eta, iaz esaten genuen, eta honetan errepikatzen dugu be, uste dugu, ibiain kontuan ez dela gertatu hori. Ez dela gertatu hori, batez ere, dagolako ezberdintasun handia egoeretan, bai enpresa, bai industria eta bai gune komertziale handietan. Horiek ez dute inolako egoerarik eduki. Ez dute iaz izan, eta honetan bez. Izango da sektor bakarrak ez duena eduki. Eta, bai, badekite zer erantzuko duzuen, hori batzordean erantzuten duzuelako. Ez que industria batzuk ez daude, haien egoera ez da laguna. Bale, ados, beste batzuk bai. Eta gu plantetzen genuena, zan, kantitatea igotzea, kortea egiten den tokian. Jardaiteke 800.000 eurotan, edo milioi bat eurotan. Momentu honetan industrian 800.000 honetan daude. Eta milioi batera pasata, badakizu ez agertatuko zen, beste lan, entre enpresas hartuko ziren. Eta adibide moduan, denak olako multinazionalak, denak adibide moduan telefonika, adibide moduan, kanpoan gibitzen delako. Osa ez da beste industriei egotzea ez, da zaku horretan sartzea gehiago. Eta ez egiten genuen ziren lau enpresetaz. Eta gauza beraz atezakegu komertzioan, merkataritzako lako gune handiak eta. Egiten den kortearekin, gauza berak gertatzen dela. Bakarri aplikatzen dela ibia, lau pasotan, eta beste koefiziente bat jarritan, ez dugu esaten igotzen, baiz eta kortea igotzen, sartuko ziren beste bost enpresa, beste bost zentro komerziala, bost. Eta dena bebai aldi eta olakoak, handiak. Eta hori bebai kanpoan uzten ditugu. Horregatik esaten dugu, zentsu honetan errenga giletzen dela aldaketa hau, berosotasunan ez dagoela, eta justua izateko bebai gehien daukatenak hankaina gehiago edo zerra gehiago sartu beharko genuen. Esaten genuen bebai iaz, beste gauza, esketzen genuen iaz, honetan batzordean ez dugu eskatu, egia esan da, beste gauzen tartean denborarik eta zuen plantamendu nahiko argi izan da batzordera eraman duzuena, zuen proposamena, gobernu batzordera proposamena hausela eta euskatu behar zela iaia dela misma. Baina, bueno, iaz eskatzen genuen eta eskatzen duzuegu berriro pentsatzeko norma foralak baimentzen duen moduan, helburu moduan daukaten, helburu sozialak eta herrietan, taldeak eta hori haien lokalak ibitik eskobratzea. Eta maitzeko, iaz pleno honetan eta bai batzordean berriro atera da gaia, da honekin batera, iaz egon zen konpromiso bat, honekin batera, beste ordenantza bat, nahi gauzue, diru laguntzak markatuko zirela. Ez dugu ikusi. Ez dugu ikusi eta ez da aztertu batzordetan. Ez dira jabakarru gazunean, ez dela aztertu, ez komertzioan, kontuan, edo bestea euskalo, nora eramango duzuen, eramaten da duzuen. Eskatzen duguna, berriro ere, ordenantza hori zehazteko eta ordenantza hori martxan jartzeko. Iaz esaten zenuten, 2018-erako gaude 2017an ea amaieran. Beraz, orain ez bada egiten, datorren urtean hau, bez, praktikan ez dagoengo. Eta hori bai dela justizia bebai. Justizia da, ez daukatenek, aukera izatea, ez ordaintzeko edo esenzio batzuk izateko sarrera ekonomikoaren araberan. Esaten zen eguten lehenko gunean batzordean FDA izan behar dugula. Egingo duzuela eta FDA. Behin eta berriro FDA eskatu. Barkatu, ni fedadunak ez naiz. Eta benetan, FDA izatea igual abentaila dauka. Segurako bai. Pentsatuko duzue FDA daukazuela eta unitatean eta bizitza honetan ez bada egingo, urrengo bizitza batean egingo dela gauza. Baina fedadunak ez gari non, nahiago genuke lehen ordenantza hori aztertzea batzordeetan eta honak hartzea. Eskerrik asko, Ana.
Yo te pedí fe, Ana, es verdad. Lo tengo encima de la mesa, ¿vale? Tengo la ordenanza que se comprometió el anterior delegado del área, la tengo encima de la mesa y la trataremos en la próxima comisión o en noviembre. Habla de las ayudas entrarían en vigor el 1 de enero de 2018. Entonces os la pasaré y la trataremos en la próxima comisión, ¿vale? Algo de fe ya hay. Yo también pedí fe, porque Ana no se lo termina de creer, y fíjate que yo tampoco soy creyente, porque creo que está en varias actas de las comisiones y en unos cuantos plenos, pero bueno, es verdad lo que dice Maite, y además lo comentamos en la comisión, que los borradores, tanto de acción social, creo que ya hasta Elena empezó a esbozarlo, llegó Quiñones de Comercio, porque además es que los he visto, ya que ya no es cuestión de fe, es que están encima de la mesa. Hablaba Arantxa de alguna rata, no sé, ya me la comentará, no me he enterado muy bien de la rata que decía. Hablamos de una reducción media, digamos, de un 4% en todos los tipos generales, 6 en comercio e industria y 2 en vivienda. Si es verdad que en algunos recibos, que en vivienda es donde menos hemos bajado, porque el impacto del año pasado no es que fuera menor, es que la media es que bajó en vivienda un 2,91% en concreto. Entonces, bueno, pues para algunos recibos igual supone 4 euros, pero para la administración supone más de 100.000 euros de ingresos. Luego, es verdad que hemos andado a última hora, que no han llegado los datos de la Diputación. Convocamos la comisión, creo que fue un jueves. Yo hablé personalmente con el jefe de IBI de la Diputación, porque estuvimos detrás de él semanas y nos decía que estaban, pues que todos los ayuntamientos estaban igual, que tenían muchísimo trabajo, que estaban hasta arriba. Y es más, estuve esperando hasta el último momento para convocar la comisión porque no terminaban de llegar los datos y de hecho me han llegado, pero es verdad que trabajamos pues, con estimaciones, simulaciones, por eso comentaba al principio que tenemos que ser cautos. En cuanto a los tipos incrementados, ninguna de nuestras propuestas pasa por variar los tipos incrementados, ya que creemos que son más que suficientes, pero además no solo es un criterio político, es que tengo que decir que también es un criterio técnico y que fue la recomendación del departamento. No vemos justificación alguna en bajar los tipos generales y aprovechar para subir los incrementados. El impuesto ya es progresivo, ya el año pasado, como vimos que les bajamos los valores catastrales, les aplicamos este tipo incrementado, y creemos que es más que suficiente. Y no se trata de beneficiarlos, sino de no perjudicarles. Entonces, paga más que más valor catastral tiene, y fijaros en que si prescindiríamos de estos tipos incrementados, que en el 2016 no se aplicaban porque pagaban 1,36 sin diferenciar ni por usos ni nada, nos moveríamos ahora mismo en cifras de recaudación inferiores al 2016. Sin tener en cuenta los tipos incrementados, la recaudación en el 2016 se estimaba en 4.352.000 y la prevista para el 2017 sería de 4.348, o sea, 3.000 euros por debajo si no tendríamos en cuenta esos tipos incrementados. Ana hablaba de bajar el corte. Pues es una opción, pero también es verdad que si bajamos el corte en empresas entraríamos 4, sí, está Telefónica, pues que la consideramos obviamente grande, pero hay otras 4 empresas que algunas ni siquiera tienen actividad. Creo que por mi parte nada más. Gracias. Ni bakarri gauza bat, ez nahi sartuko fedetasun eta ez fedetasun horretan, baina egia da, konpromesu hartu gendula merkataritza arlotik alako diru laguntza batzuk aterako benituzkela, baina egia da ere, perkorekin batera daudela elkarteak hori lantzen. Orduan, ez dute eurak bakarrik erabakiko, guk ere erabakiko dugu, baina eurekin gaude lantzen zertarako diru laguntza horiek erabili eta zertarako ez, horregatik oraindik ez dute zer eraman batzordera, baina hori jakiteko esaten du bakarrik. ¿Alguna otra intervención? Pues pasamos a votar el punto 7. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Zortzigarren puntua. Se propone la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado para el ejercicio 2018. Irache, Mercedes. Teniendo en cuenta las mismas circunstancias que hemos planteado ahora mismo en el IBI y como resultado de realizar la liquidación por número de cargo, pues hay un incremento de un 3,99% del padrón.
Entonces, nuestra intención el año pasado no era esta, sino buscar los tipos que igualaran los importes de deuda total anteriores. Por esta razón, proponemos establecer un nuevo tipo de gravamen del 0,067%, que igualaría los valores acordados en el 2016. Puntualizar también que, igual que en el IBI, son datos de deuda total, los de recaudación suelen ser menores, lo que nos obliga a actuar con cierta prudencia. El dictamen en la Comisión de Hacienda fue el siguiente: AJ y Partido Socialista a favor, EH Bildu y concejal no adscrito en contra, y Partido Popular y Ganemos abstención. Eskerrik asko, Irache. ¿Alguna intervención en este punto? Arantxa. Bueno, como bien ha dicho Irache, el impuesto de la tasa de alcantarillado está relacionado con el IBI. Evidentemente, si para nosotros el IBI ya es una desproporción, efectivamente la tasa de alcantarillado es igual, exactamente igual. Tenemos de nuevo esa pequeñita, que son décimas, rebaja para igualarla a lo del año 2016. Pero estamos en lo mismo. Erandio está pagando tasas de alcantarillado más alto que a su alrededor, e incluso hasta 3 veces más alta. Poco más hay que decir con esto. Si en un pueblo están pagando 18 y nosotros estamos pagando 50, a ver cómo se lo explicamos a los vecinos. Simplemente hay un afán recaudatorio. Se podía buscar otros métodos porque entendemos que hace falta que un ayuntamiento tenga dinero para dar servicios a los vecinos. Pero creemos que también hay que mirar para otro lado, intentar buscar en otros sitios y no siempre cargar sobre el contribuyente. Nada más. Eskerrik asko, Arantxa. Rafa, no sé si que habías pedido antes de la palabra. Sí, Misker. Bueno, el alcantarillado lleva bastante tiempo coleando por las comisiones. Parece que este año sí que ha habido, hay que agradecer que se haya traído. No ha habido, bueno, pues el resultado esperado por algunos y algunas, pero bueno, algo ahí se ha tratado y se ha intentado. Espero que se siga intentando. En esencia, si se sigue vinculando como en Bilbao con el valor catastral, pues seguiremos un poco en la misma. Dependemos del tipo impositivo que se imponga, que nos parecerá mejor o peor. Y por lo visto, y haciendo números de los fáciles, sumas restas, el hecho de pagar de 3 a 3 veces y media de media por encima de los municipios del entorno, parece que, aunque no sea una cantidad terrible, igual hay familias a las que sí les afecta, ¿no? Es excesivo, ha sido excesivo siempre, igual nos hemos acostumbrado. Y bueno, luego está el otro componente, que es por qué, en concepto de qué pagamos esta tasa. Si es alcantarillado o si es como tengo tantos metros cuadrados, pues pago más. Para eso ya estaba el IBI, en sí mismo ya estaba. Y más o menos es la misma fórmula mágica, matemática, ¿no? Entonces el concepto de vincular alcantarillado, igual que se hace, digo bien, en todos los municipios de Vizcaya, salvo el que vivimos, Bilbao, y no creo que me equivoqué, pues podría ser revisable. No es cuestión de que siempre todo el mundo hace algo y eso sea bueno, pero al final igual hay que replantearse de vez en cuando. O porque seguimos en las mismas, igual es que nos gusta que nuestros vecinos y vecinas pues paguen de 3 a 3 veces y media más en este concepto de tasa vinculado al precio, al valor catastral de su vivienda o propiedad. Miasker. Ana. Bai, arduradunak esan duen moduan, Iberekin gertatuko hau antzikoa gertatu da honekin. Iaz esaten zena zen egoerarik izateko eta azkenean ematen du 1,4 igozala. Beraz, honetan planteatzen dena da, bueltatzea berriro lehengo edo horreko urtetako baloretara. Bueno, ondo, baina gehien ordaintzen duguna Ibian parkatu. Estonderia zerbitzuan Bizkaia osoan segurezko erandu izango da. Eta hori aldabe konpartiko da. Baina ez da ordaintzen dugula gehiago uneko bata, ez askoz gehiago. Eta eagian justuena da erandion egiten duguna eta beste Bizkaia osoa txartu egiten du. Eta Bizkaia osoa egin behar duena, eta ez nabil en plan demagogiko. Etortzea gurera, igual justuagoa da. Dirutan, dineo, zeratik ez.
Baina hori gertatu arte, egin behar duguna da orekatu. Eta agrabiorik izatea beste herritako auzokideekin. Eta momentu honetan agrabio oso handia da. Eta honekin batera gertatzen da, zergatik jarraitzen dugun erandion. Erandioko dela, zergatik jarraitzen du, kobratzen tasa hau katastrofaren arabera eta ez kontsumaren arabera. Kontsumaren arabera egiten bada, gure konparaketa izango zen Bizkaiko herri guztiekin. Eta ondoen ikusiko zen, han koefizientean kriston kante emango zuen. Batak, honek esan duen modun, eta kize porcentaia, eta batean erandio zillan diz gehiago. Orduan, ez duzue hori nahi, ulertzekoa da. Baina jakin behar dugu bebai, momentu honetan, bi herri besterik ez dagoela Bizkaian. Katastroaren arabera korretzen dutela tasa hau, eta da Bilbo eta Erandio. Bakizue Bilbon, zenbatetan dago koefizientea? 0,034. Hemen Erandio, oraingo jaitxearekin, 0,068. Bikoitza. Bilborekin be konparata, bikoitza. Naiz eta apiak katastroarekin egin dagoen. Zer esan edo horrek, berdin dela, rekadaziorako berdin dela, egitea katastroaren arabera edo konsumoaren arabera. Berdin da, azken baten da, koefiziente jartzen den. Eta hori adibidea da, Bilbo. Bilbo, erdia. Eta hori, katastroaren arabera. Beste batzuk konsumoaren arabera, erdia bebai, ordaintzen dute. Orduan, koefizientearen arabera da. Eta guk eskatzen duguna, eta koefiziente hori gero eta hurbilago izatea Bizkaiko beste herriekin daudenekin, herrietan daudenekin. Eta hori ez dela gertatzen. Eta zergatik den gero gure apostua hori defenditu genuen batzordean, gu bai nahi dugula tasa hau kobratzea konsumoaren arabera. Ez da gehiago dugitzago errekodatzeko, azken batek koefizientearen arabera da. Baina guk esaten duguna da, kontsumoaren arabera bada, agian urratzen bat ematen dugu ingurugune izikitan. Izikitan pertsonal horretan. Pertsona bakoitzak ardura propioa izatea ditugun errekurtsoekin, errekurtso naturalekin. Agian ez da nabarituko kontsumotan, agian familiak berdin erabiliko dute ure, edo agian ez. Hori alde batetik. Oso importante eruditzen zaigu, pertsona bakoitzak arduratzea errekurtsoetaz. Eta hila bat da kontsumoren arabera ordaintzea. Asko ordaintzen bada, eta sandia badaukazu, badakizu zer egin beharko zenut. Uraren konsumoa kontrolatu. Eta hori alde batetik orokorrean. Eta gero beste aldetik zergatik daukan abentaia bet, edo hola, ikusten dugu guk konsumoaren arabera kobratzea eta ez katastrofen arabera. Leko puntuan esaten moduan, justiziagatik. Momentu honetan katastrofen arabera egiten den moduan, karga gehiena, gelditzen da auzokideen bizkarrean. Gehiena. Zergatik, katastroa askoz gehiago igozaiela, haiei lantegi industriari edo komertxoei baino. Nabide industria eta komertxoa dietan. Komertxo eta lantegi handiak inolako ataketarik ez dute duki katastroan. Beraz, erreperkusio hori, geldituko da gehiago, beti auzokideetan. Eta hori da, pentsatzen duguna justu ez dela. Eta beraz gu puntu honetan, IBEarekin ez dugun egin, baina puntu honetan ezezko botoa ematen dugu, eta emango dugu bi arrazoi horregatik. Alde batetik oso garestea dagoelako konparata beste batzuekin, eta gero beste aldetik hori apostua dela kontsumoaren arabera gestionatzea eta kobratzea tasa. ¿Alguna otra intervención? Arantxa decía, hablando de los ingresos, mirar por otra parte, pues hacer una propuesta y ponerla encima de la mesa, porque en alguna ocasión, en alguna comisión habéis hablado de las tasas del polideportivo, de la escuela de música, bueno, pues proponer y lo tendremos en cuenta. En cuanto a referenciar al consumo de abono, bueno, pues es más justo, pues no necesariamente. Hablaba Ana de grandes comercios, grandes industrias, tampoco sabemos si van a pagar más por el consumo de agua, que tampoco necesariamente tienen por qué consumir mucho más o referenciarse al valor catastral. Bueno, hay vecinos a los que les ha subido la cuota, lógicamente, porque les ha subido el valor catastral, a otros que les ha bajado porque les ha bajado el valor catastral, y a otros que incluso subiéndoles o triplicándose su valor catastral les ha bajado la cuota del alcantarillado, porque el tipo que aplicamos en el 2016 era de 0,245 y el tipo que proponemos ahora es 0,067 y el del año pasado 0,07%.
Para igualar este importe, hay, por ejemplo, en las ordenanzas que lo referencian al consumo de agua, establecen también una cuota mínima de consumo que tendremos que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, pequeño comercio, que consume muy poco, pero la media de esta cuota mínima ronda en torno a los 20 o los 25 metros cúbicos en las ordenanzas que yo me he estado mirando. Si esos 20 o 25 lo multiplicamos, estamos hablando del trimestre, por los 12 meses, por un 0,16 o 0,20, que es la media que cobran los demás ayuntamientos, bueno, pues estaríamos hablando de entre 12 y 20 euros por lo menos que tendría que pagar el trimestre cuando tenemos comercios que referenciado al valor catastral no pasan de los 5, de los 6 o de los 4 euros. Y la verdad es que tengo bastantes ejemplos. Y tirando de las tablas del año pasado, solo con comercios, en este caso Sendas Traulúa, pues tenemos, y no he estado rebuscando, o sea, están seguidos 8 euros, 4 euros, 3 euros, 6 euros, 9 euros, 10 euros, 8, 7... Hay muchísimos comercios en este municipio que si lo referenciaríamos al consumo de agua pagarían bastante más. Luego también hay inmuebles que no están adscritos a ningún contrato de agua, pero que se benefician de la evacuación, como son las lonjas, casteros, parkings. Se tributa en función de la capacidad económica, es un impuesto progresivo en función de la eficiencia ambiental o del nivel del consumo. Y en cuanto a la eficiencia ambiental, bueno, pues yo tengo mis dudas de que, primero, quien más gaste no quiere decir que contamine más y de que realmente influiría en el consumo de agua, porque entonces consumiríamos menos, pero también teniendo en cuenta el recibo que pagamos. Decía Rafa que para pagar por metros cuadrados ya es el IBI. Bueno, y para pagar por consumo de agua ya tenemos el recibo de agua también. Pues pasamos a votar. La IESCOA. ESESCOA. Astensioni. Punto 9. La proposición presentada por el Grupo Municipal, Grupo Popular de Erandio, referida al sector turístico de Euskadi. Yo, por aclarar, antes de comenzar este punto como el punto siguiente, tanto en el punto 9, que hay una moción presentada por el Grupo Popular, también hay una moción alternativa presentada por EAJ y Socialistas Vascos, por lo cual, pues primero debatiremos las dos mociones y pasaremos luego a votar cada una de ellas, porque estamos hablando de que, bueno, de una forma diferenciada desde otros puntos de vista están emparejadas, ¿no? Porque es el mismo tratamiento y el mismo concepto, y aunque sean los objetivos distintos. Ayala, Mercedes. Bueno, simplemente voy a dar lectura a la moción. Primero, el Ayuntamiento de Erandio acuerda, el Ayuntamiento de Erandio traslada su apoyo a los trabajadores, empresarios y autónomos vinculados con el sector turístico como agentes clave del desarrollo de la comunidad autónoma vasca. El Ayuntamiento de Erandio condena los actos violentos contra los intereses turísticos y rechaza las actuaciones coactivas realizadas por las juventudes de la izquierda abertzale Ernai contra nuestro sector turístico. Impulsar medidas concretas para contrarrestar los efectos que esta campaña intimidadora puede tener sobre los potenciales turistas que en el futuro visiten Euskadi. El Ayuntamiento de Erandio manifiesta su compromiso de seguir trabajando para consolidar y seguir mejorando el actual modelo turístico, basado en parámetros de equilibrio, calidad y sostenibilidad. La organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha emprendido una campaña radical contra el incremento de turistas en Euskadi y ha realizado determinadas acciones contra nuestro modelo turístico. Destacan las manifestaciones realizadas, las pintadas y los carteles con mensajes como Tourist Go Home, a todas luces inaceptables. Estas posturas intimidatorias que tienen como objetivo boicotear la temporada turística en Euskadi se enmarcan en una campaña de sabotajes que grupos y organizaciones radicales relacionadas con la CUP han llevado a cabo contra el sector turístico en Cataluña, Baleares y Valencia, con ataques violentos a turistas, hoteles y autobuses turísticos. Hay que recordar que desde el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, el turismo ha crecido en Euskadi un 38%. Reporta 4.100.000 euros al año, genera más de 75.000 empleos.
que representan un 8,5% de los afiliados de la Seguridad Social en la comunidad autónoma y ya supone casi el 6% del PIB vasco. Las empresas dedicadas al turismo en Euskadi son 9.845. Esta campaña radical y oportunista contra el turismo pone en riesgo la evolución positiva de los datos que muestran que nuestra industria turística es un sector económico en crecimiento que genera riqueza y oportunidades de empleo. ¿Una intervención, Bárbara? Desde Ganemos Eradio no vamos a apoyar la moción presentada por el Partido Popular. Una vez más, el Partido Popular está haciendo valer los derechos del empresario, importándole muy poco los derechos de los trabajadores y el modelo de sociedad en la que queremos vivir. El Partido Popular habla de consolidar el actual modelo turístico vasco. Y nosotros preguntamos al Partido Popular, ¿qué modelo turístico? ¿El modelo en el que prevalece el trabajo precario, los contratos temporales, los sueldos vergonzosos para trabajadores del sector? ¿Ese es el modelo turístico que quiere consolidar el Partido Popular? Pues con nuestro apoyo no, desde luego. Un modelo turístico en el que prima la llegada del turista a toda costa, en decremento de la calidad de vida de los vecinos, donde sube el alquiler de la vivienda, el precio de la cesta a la compra, los transportes públicos, etc., encareciendo y dificultando el día a día de los vecinos en las zonas turísticas. Este actual modelo turístico es el que trae estas movilizaciones. Desde Ganemos Erandio apostamos por cambiar el actual modelo turístico, por un turismo sostenible, donde no se vulneren los derechos de los trabajadores del sector, donde no vulneren los derechos de los vecinos y donde no todo valga para que vengan los turistas. Por ese motivo vamos a votar en contra de la moción del Partido Popular, presentada por el Partido Popular. Es que lo paso. ¿Una otra intervención? Ana, zure txanda. Eta posible bada, gustatuko litzaidake zuen proponentea lehenengo azaltzea, gero ja interbentzio bakarra egiteko, eta ez lehenengo batera eta gero beste. Bueno, alkateak esan duen moduan, bi mozio ditugu puntu honen barne, alde batetik PP aurkeztutakoa eta bestea gu PSOErekin batera aurkeztutakoa. PPren mozioa batzordean bozkatu zen, alderdi guztien bozka abstentzioa izan da, aurkezlearen baiezkoa eta EH Bilduren ezezkoa izan ezik. PPren mozioari bai alkateak aldez aurretik eta bai batzordean bertan etari erreferentzia egiten dio paragrafoa kentzeko eskatu genion. Beste pleno batzuetan esan dugun moduan, euskal gizartea evoluzionatu egin duelako eta gu haiekin batera evoluzionatu behar dugu aurrera begira. Memoria izan da, beti, baina aurrera begira. Mozioaren helburu orokorrarekin ados gaude eta horregatik abstentzia izango da gure bozka PPren mozioan. Gaian sartuta, abuztuan sorturen gazteak Ernain turismoaren kontrako ekintzak egin zituzten Euskal Autonomi Erkidegoko hiriburuetan. Pankartekin, manifestazioekin eta margoketak eginda. Historikoki erabili izan dituzten ekintzak eta bere jergara adaptazioa eginda eta horrela esaten diguzue askotan, sortu style deituko genunkena. Basketur Euskal Agentziaren sedea ere erasotu zuten eta zituzten jarrerak harrotasun osoz erakusteko sare sozialetan eskegi zituzten bideoak. Eraso hauen kontra alderdi guztiak agertu ginen. Eta ez hori bakarrik, EH Bilduren koalizioaren barneko EA ere gaitzestu zituen erasoak. Etxia da, eraso hauek aurrera eraman baino lehen, baina aste bat lehenago, Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaileak, Katalunian turismoaren kontrako gertaeren violentzia gaitzestu zuela, eta begira zelan erantzun zuten geroago bere taldekoek. Batzordean, PPren mozioa bozkatu baino lehen, egondako liskarraldiak hain bortitzak izan ez zirela antzeman zen eta Makarenaren musikaren laguntzaz tren turistiko batetik jendea jaitsi zutelaren adibidea adierazi zen. Horrela entzun da barregarria irudi dezake, baina seguru beste herrialde batera bidaiatzerako garaian Makarenarekin edo ez horrelakorik ez dugu gustoko. Gainera, seguru gaude Ernaiko
edo sortuko hainbat eta hainbatek oporretan joaten direla masifikazio lekuetara, eta gustura dauden momentuari argazkia eta sare sozialetan eskegitzen dutela, salatzen dutenetik, bultzatzen dutenera pasatzen. Arantxa Tapia, ekonomi sustapeneko sailburuaren hitzak erabilita, cualquiera que pase por nuestras ciudades entiende que ese no es el movimiento y quienes pretenden dar una imagen distorsionada de lo que somos no nos representan ni representan este país. Hitz hauek Mediterraneo edo beste masifikazio lekuetako konparazioa egiteko erabili zuen, modelo ezberdinak baitugu. Honen harira, gogoratu beharra dago, duela urte bat, EH Bildu Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera turismo lege bat aprobatu zuela legebiltzarrean, eta hau egiten den lanaren norabidea markatzen duela, beraz, honetan oinarriturik antolatu beharko genituzke turismoaren sustapenerako ekintzak. Bukatzeko, eta hau bai alkatearen oneritziarekin, askotan adierazi dugun gauzarekin amaitu nahiko genuke eskuatze honekin. Eta ez da mozio hauetan bakarrik komentatzeko. Udal honetan lantzen ditugun mozio gehienak erandirekin zerikusirik ez dute. Beraz, beste administrazioetan eztabaidatzen dena, udalbatza honengatik ezen pasatu beharko. Hau bakarrik gogoetarako esaten dugu. Los socialistas hemos criticado y condenado la campaña contra el turismo iniciada por Sortu y su organización juvenil ERNAI, con la sola intención de atacar innecesariamente un sector económico, generador de empleo y riqueza en Euskadi. Así, en los 6 primeros meses de 2017 se ha producido un incremento del número de viajeros que visitan Euskadi, así como el de pernoctaciones sobre el mismo periodo del 2016. En estos 6 meses se registraron en la comunidad autónoma del País Vasco más de 3 millones de pernoctaciones, 210.000 más que en 2016. El número de viajeros también ha experimentado una subida. Euskadi ha recibido en el primer semestre de 2017 1.570.000 visitantes, lo que supone un incremento de 116.000 sobre el año 2017. Pero pese al aumento en la llegada de visitantes, es ridículo hablar de masificación en Euskadi. De hecho, tal y como revela el último estudio del Gobierno vasco en colaboración con la Universidad de Deusto, no existe en la sociedad vasca una percepción de saturación turística, como ocurre en otros lugares de España. Y por otro lado, las políticas impulsadas del Departamento de Turismo, dirigida por el socialista Alfredo de Tortillo, se han dirigido desde un principio a revisar y ordenar el fenómeno de las viviendas de uso turístico en las 3 capitales vascas. Los socialistas creemos que Euskadi goza de un turismo sostenible, equilibrado territorialmente y comprometido con la protección de su patrimonio natural y cultural. Y de hecho, eso es algo por lo que los socialistas estamos trabajando desde las instituciones. De hecho, el modelo turístico vasco goza de un amplio consenso al fundamentarse en la sostenibilidad, el equilibrio por el territorio y la desestacionalización. Lamentablemente, esta campaña parada por la izquierda abertzale representa acciones que responden a esquemas mentales del pasado, y a la falta de ideas e incapacidad de la formación abertzale para plantear propuestas de futuro para la sociedad vasca, para su desarrollo, su bienestar o para luchar contra las desigualdades todavía existentes entre la ciudadanía y en las que el empleo supone un factor clave. La izquierda abertzale se ha caracterizado por oponerse siempre a esta actividad de progreso de la sociedad vasca, pero es lamentable que esta vez haya elegido precisamente una de las actividades que mayor protección exterior tiene y que ayudan a construir nuestra imagen en el mundo. En cualquier caso, es evidente que los ataques al sector turístico se han basado en una falsa reivindicación del turismo sostenible que hace un enorme daño a la imagen de Euskadi. Quienes lo perpetran no representan a la sociedad vasca, aunque así quieren hacerlo. Los socialistas podemos estar abiertos a un debate razonable sobre el modelo turístico que, de hecho, ya hemos mantenido en esta legislatura y en anteriores en el Parlamento, pero lo que en ningún caso se puede admitir son actos vandálicos y actos de imposición, que lo único que pretenden no es precisamente abrir debates, sino cerrar por la fuerza cualquier posibilidad de debate. Por lo expuesto, nuestro voto a la moción presentada por el Partido Popular será abstención y a favor por la presentada PNV Partido Socialista de Euskadi. Bai, oso zer esan barko dugu. Ikusita, entzundakoa. Deneko gauza, aldalari. Bai, Partido Popularreri, bitxea da, zuk ekartzea puntu hau eratina. Beti esaten duzulako, olako gaia, parlamentoan eta beste toki batzutan. Aurkeztu behar direla, herrikoak ez direlako. Posten gara, zuz sartzea, holan, espero dugu, urrengo batzuetan zintzutea gu gauza bera, hori bete hando dau. Holan, parekatuak jartzeko gara. Bestela, oso bitxea da bebai, aprobetxatu alzenun, errebendikatzeko eraino turistiko bat.
ondo geldituko zen gainera museoan, ez da? Horan etorkizune begira bai, eta sartzen duzu martiatuko dorrea, ez dakiz ez, hori hobeto kejatuko zain, pentsatzen dut, da ekarpen bat. Baina ja joan da harira. Ematen du, Bilduren jendea turismorik ez dugula egiten, turismoa gorrotatzen dugula eta ez dakiz ere egiten dugula. Ba ez, turismoa egiten dugu. Ni zorionez aurten gainera 3 aukera esan ditut. Osa, primera. Normalean eko masifikatutara ez gidala gustatzen. Beste dela behin, baina turismoaren kontrez daude. Ez que hitz egiten da, segurazko uda delako bai, eta udan gauza gitzitaz hitz egiten denez, eta komunikabideetan gauza hitz daudela, eta gertzen dira urako gauzak. Eta honetan, turismofobia. Bai, izan da, udako kanta. Guri baino, pentsatzen dugu, benetan zegoela zein beste melodia bat, eta melodia hori zela protestafobia. Eta hemen sortzen ari dena da protestafobia. Guk alderrikatzen duguna da adierazpen askatasuna. Adierazpen askatasuna kasu guztietan. Honetaz hitz egiteko, bai. Turismotaz hitz egiteko, bai. Rollo taburik gabe. Inolako tabu ez daude. Edo ez dira egon behar Euskal Herrian edo zertaz hitz egiteko. Edo zertaz hitz egiteko era natural batean eta onartzen. Jende guztia, ados ez dagoela zuen plantetotako turismoen ereduarekin. Eta zergatik ados egon behar dira ba. Zergatik, beste eredu batzu daude. Kontu ez da kontran gaudela. Ez, hemen historia da batzuk edo zerren kontra daudela. Edo zerren batez ere jendea protesta egiten dutunean edo mobilizatzen direnean. Ez que, claro, entzun behar dugu. Esquemas mentales del pasado eta horako gauza, actos violentos, vandálicos eta ez dakizer. Jo, ba, bitxia da bai. Bitxia da bai Partido Popular ere zuzenduta. Bitxia da, mozorratutako gazte batzuk, tantzatzen Makarena, tren txutxu turistiko batera urrean, kartelak jartzen horretan, feroz, hori izatea, violentzia, eta vandalikoa. Eta gero, adibidez, Aragoneko kortetako presidenteari botillarekin emotea da adierazpen askatasuna. Bitxia da benetan Partido Popularreren herria, estatuan. Gero komentatu guen moduan, lortzen dugun behin da behingoz joatea estatu bitxi horretatik eta demokrazia berriosa horretatik. Hori esan da, sartuko gara gaian, eta gaia da turismoa. Benetako gaia turismoa da. Ez beste guzti hori artifizioa dira, horako zuak artifizialak. Turismoa, bai, gu turista gara, eta gu pentsatzen dugu gainera, turismoa egon behar dela Euskal Herrian eta bultzatu behar dela Euskal Herrian. Bai, horrela esaten dugu. Baina gu pentsatzen dugu daukagun eredua hobetu aldela. Eta hori hobetzeko aztertu behar dela. Egia da, iaz, onartu genuela parlamentuan turismo legea. Eta zer eskatzen dugu momentu honetan? Eta zer da, haitze bilduk eskatzen ari dela, udan? Lege hori ganatzea. Hori da eskatzen ari garena. Han, lege honetan, plantatzen den legean, baziren irizpide batzuk. Eta gu plantatzen duguna da, irizpide horiek eramatea herritako politikatara. Eta zeintzu ziren adibidez markatzen ziren lege horretako irizpideak. Turismo eredu sustangarria propio eta kalitatezkoa garatzea. Sektoreko langileen eskubideak bermatzea. Turismoren ekipatua herri eta hirien bizitzea kalitatea surristea eta herritar guztien eskubidea babestea. Hori legeak esaten du. Eta guk eskatzen duguna da honetaz hitz egitea. Bentu ze gauza sinplea. Eta zergatik hitz egiten dugu honetaz? Bai, hau ez da izango Mediterraneo. Baina bai, Euskal Herrian eta toki batzuetan badagoela masifikazioa. Donosti. Donostiko aldezarrean masifikazioa dago. Izarete joan, Espainonetan. Masifikazioa, Listona. Masifikazioa alde batetik zer ekartzen du masifikazio horrek. Edo hori izatea. Batez ere konzentratzen denean hilabete batzuetan. Zer gertatzen da horrekin? Ba, orain 3 urte zirela 300 pisu hori turismokoa gaur egun 1.400. Bai? Eta orduan, desberdintasun guzti hori da jendeak, hango jendeak, joan behar dela handik. Prezioak igotzen dirilako kristonak, adibidez. Eta hori, herria sosteniblea, egin nahi badugu eta hori desbasifikatu behar dugu. Beste erabatean, eraman beharko dira gauza. Eta ze konta, hau da honetan,
gazteek protagonizatu duten mobilizazio guztietan, zer eskatzen zutela? Euskal Herria bizitzea. Euskal Herria bizirik eta Euskal Herria bizitzea. Eta orduan, turismo eredu, orain dagoen eredua, aztertu beharko du, ondo aztertuta gainera, zeintzu diren langileen lan baldintzak. Ez nago itxekiten Mediterraneoko langileen lan baldintzetaz. Itxekiten ari naiz Euskal Herria, hemengo, atzo bertan egon da, lehentzean egon den motil batekin, hori, turismoan, hostelerian, kontratori gabe, uda, hemen Euskal Herrian, ez Mediterranean, hemen ze bertan. Eta horretaz itxegen behar dugu. Lan baldintza duina izan behar du sektore honen bai. Eta aberastasuna bakarrik ez eramatea enpresariok eta hori. Eta hori berbera reperkusioa edukitzea bakoitzaren lanean. Eta hori da guk eskatzen duguna. Eta ez da gauza gehiago. Interesgarri duitzen zen, bai, erandu nintzen gatea turismotaz, nolako arazori gabe. Eta, segurazko, gainera, Bilboko eragina hori igual aprobetxatu aldugu. Zertaz egiteko, baina hitz egiteko, eta aztertzeko gauzak, ez turismofobiaz eta protestafobiaz hitz egiteko. Osea, por cierto, eta mentzeko, udan egon diren mobilizazioak, pare baita epaimen horrekin. Marketzen dira roi bandaliko dakizen manifestazioak. Manifestazioak legalak esan dira. Eskatuta baimena eta legalak. Manifestazioak ez baiz ezkizu gustatzen hori da beste gai bat. Baina hori legala zan. Beste gauza bat, esaten duzuenean autobus batean ataki, aldazo eta ez dakitzen. Goia, ez da oso sospetxosoa pentsatzen du Donosteko alkateak, Goia jaunak, esan zuen, hain ziren turistak inola kezkarik ezukatela. Hori esan zuen. Eta paiz egunkariak oso sospetxoso ez dela izango, espera Bartzalekoa izanik, esaten zuen, un acto realmente pacífico, literal. O sea, a ver, si somos más pacifistas que el Papa. Algo de fe ya tienes entonces. Algo de fe ya tienes. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votar la primera moción, que es la presentada por el Grupo Popular, y posteriormente pasaremos a votar la presentada por EAJ en conjunción con los socialistas vascos, el Partido Socialista. Baiezkoa para la primera presentada por el Grupo Popular. Ezezkoa abstentziorik pues la presentada por la moción alternativa, como bien he dicho antes, de socialistas vascos y AJPNV, baiezkoa. Ezezkoa, abstentziorik, amagarren puntua, moción presentada por la portavoz de H. Bildu con Cataluña, con la democracia. Como al igual que la otra, tenemos el mismo... la misma fotografía, con una moción y una moción alternativa, pues Ana, te doy la palabra para que... Bueno, Luzeetako prozesu baten baitan eta herritarren gehiengo baten eskariari ateak irekiz, etorkizuna libreki erabakitzeko bitarteko demokratikoz hornitu du Kataluniako herriak bere bidea. Kataluniako instituzio nagusiek herritarren nahiei bide emateko erabaki irmoa hartu dute. Katalunian, herritarren borondatearen eskutik eman diren urratzek, Madrilen aldetik indarraren, mespretsuaren eta zaharkitutako legeen ustezko arrazoiarekin erantzun da. Bide demokratikoen aurkako eraso larri honen aurrean, Erandioko udalak honako mozio hau eztabaidatu eta onartzen du. Bat, udal honek zilegitasun osoa aitortzen dio Kataluniako parlamentuak egingo duen autodeterminazio referendumari. Izan ere, libreki adierazitako herritarron borondatea da tresna politikorik eraginkorrena edozein herri edo kolektiboren etorkizuna eraikitzeko. Bi, udal honek Kataluniar herriaren eta parlamentaren erabaki burujabeen aurkako Espainiar estatutik buruturiko erasoak salatu eta arbuiatzen ditu.
Madrilgo gobernua, epaitegiak eta auzitegi konstituzionala ezin direlako Kataluniako herritarren gehiengo zabalak adierazitako borondate demokratikoaren gainetik jarri. 3. Modu demokratikoan, aukeratuak izan diren Kataluniako alkateak deklaratzea deitzea irmoki salatzen dugu. Demokrazia praktikan jartzea ahalbidetu nahi duten alkateak inputatzea deitoratzen du. 4. Udal honek Euskal Herria, Katalunia edo munduko gainerako herrietan herritarren borondate azkean oinarrituta garatzen dituzten prozesu politikoen alde egiteko konpromisoa hartzen du. Eta 5. Udal honek urriaren bateko emaitza errespetatzen du eta instituzio zein eragileei ere berdina egitea eskatzen die. Horretarako, erabaki honen berri Kataluniako parlamenteko lehendakariari, Madrilgo gobernuko presidenteari eta auzitegi konstituzionaleko presidenteari ematea erabakitzen du. Gure udalerriko herritarrei ere jakinaraziko zaie erabaki honen berri. 6. Urriaren bateko galdeketa bitarte, udaleko balkoian estelada jartzea onartzen du udalbatzak, Kataluniako instituzio eta herritarrei gure babesa adierazi asmoz. Pues vamos a alguna otra intervención. Maite. Yo cuando voy a contestaros a las dos, pues si Maite, Mercedes. Mi intervención hay en base para las dos mociones presentadas. Ante la iniciativa que se está registrando en los ayuntamientos sobre el denominado referéndum del 1 de octubre, nuestra posición será votar en contra. Porque esta iniciativa, lejos de buscar soluciones a lo que está ocurriendo en Cataluña, lo único que hace, con un supuesto tono buenista de canto a la democracia, es ahondar aún más en la fractura entre catalanes. No se puede definir la convivencia en una comunidad política confrontando y enfrentando los sentimientos e identidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Y no se puede construir una sociedad democrática sin leyes, sin reglas y sin normas, incluso aunque lo que se pretenda es cambiar esas mismas leyes. Por lo tanto, con nuestro voto no vamos a avalar ningún referéndum de independencia unilateral, ilegal y sin ningún tipo de garantías democráticas. ¿Qué ha ocurrido en Cataluña? Que el PP y el gobierno catalán han renunciado a la política, que es la forma en la que se resuelven los problemas. Desde que el Partido Popular impugnara el estatut aprobado en referéndum por la sociedad catalana, la ausencia de la política que abre espacios de diálogo y busca acuerdos entre distintos ha estado ausente durante todo este tiempo. Y con ello, lo único que se ha conseguido es que, lejos de resolver los problemas que todos sabíamos que existían, estos problemas han ido aumentando hasta llegar a la situación que vivimos en estos momentos. En 2012, la victoria electoral de las fuerzas independentistas en las elecciones al Parlamento de Cataluña supuso el inicio de un proceso de secesión agudizado progresivamente por la falta de diálogo entre los gobiernos de España y de la Generalitat. En 2015, unas nuevas elecciones al Parlamento, calificadas de plebiscitarias por los independentistas, han acelerado el proceso de la llamada de desconexión que ha derivado en el intento de convocar un referéndum sobre la independencia de manera unilateral, ilegal y sin garantías democráticas. Porque hay que recordar que son exclusivamente el gobierno de la Generalitat y las formaciones políticas y entidades que lo apoyan quienes impulsan este referéndum ilegal para el 1 de octubre, contrario a los fundamentos y valores de las democracias europeas y occidentales. El bloque independentista ha elegido un camino extremista y de radicalización al que pretenden arrastrar a todo un país. Y mientras tanto, el gobierno del Partido Popular lo único que ha servido para frenar este desafío ha sido la apelación a la ley. Y es verdad, no existe democracia sin respeto a la legalidad, pero tampoco habrá soluciones a un problema político sin política, sin diálogo y sin búsqueda de entendimientos. Por eso el Partido Socialista lo tiene muy claro: ley y política, democracia y diálogo. De hecho, ya hemos presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que se abra un espacio de diálogo para que, sin exclusiones ni apriorismos, busquemos un pacto para reformar nuestro modelo territorial. Que la ciudadanía catalana sea abandonada por el gobierno de la Generalitat. Nadie habla del futuro de su sanidad o su educación, de cómo garantizar sus servicios públicos. Ni el nacionalismo de derechas, ni el nacionalismo de izquierdas, ni los antisistema. Están preocupados por los derechos sociales porque solo les interesa eso que llaman los derechos nacionales. ¿Qué hemos hecho los socialistas? Defender siempre el diálogo, buscar acuerdos como los que tenemos en Euskadi y proponer una reforma constitucional. Para superar el enfrentamiento entre el inmovilismo del gobierno de España y la deriva independentista unilateral, es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo y poner encima de la mesa propuestas concretas que, como es sabido, en nuestra opinión deben culminar en una profunda reforma federal. Debemos revisar el modelo diseñado hace 4 décadas y volver a encajar todas las piezas territoriales, manteniendo criterios de igualdad, solidaridad y respeto de las singularidades adaptadas en el siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer en el futuro ante lo que ocurre en Cataluña?
defender aquí y allí un acuerdo para seguir viviendo juntos respetando las singularidades de cada cual y garantizando la igualdad de derechos y libertades. Queremos que Cataluña y el conjunto de España sigan progresando desde el respeto mutuo y una colaboración cada vez más fraternal, mostrando nuestro convencimiento de que solo siguiendo un camino de diálogo, negociación y pacto podemos alcanzar una solución satisfactoria capaz de conseguir el apoyo de grandes mayorías tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Por esta y otras muchas razones rechazamos de plano cualquier propuesta unilateral o ilegal. Defendemos el cumplimiento de la ley porque solo existe democracia desde el respeto a la legalidad que garantiza nuestra libertad frente a la arbitrariedad del poder. Como ya formulamos en la Declaración de Granada, estamos convencidos de que la solución definitiva al actual desencuentro pasará por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal. El nuevo pacto constitucional deberá ser sometido al voto de la ciudadanía, como refrendo de su voluntad para verificar la existencia de un apoyo mayoritario tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Y solo en el camino del diálogo, del pacto, del acuerdo entre diferentes y de la legalidad democrática nos encontrarán los socialistas. Los catalanes no tienen derecho a votar, los catalanes tienen el mismo derecho a votar que los vascos, andaluces o alemanes, siempre dentro de las reglas del Estado de Derecho y del sistema democrático. Es más, los socialistas no solo queremos un referéndum, sino dos. Referéndums que hagan honor a su nombre y refrenden acuerdos previos, acuerdos para sumar y no para dividir, para convivir y no enfrentar. Queremos llegar a un acuerdo sobre una reforma constitucional que dé respuesta al problema territorial que tenemos en este momento. Una reforma que reconozca las singularidades de nuestro país, que resuelva los problemas de financiación existentes, que impida el conflicto competencial. Una reforma que sea refrendada por todos los españoles y que dará paso a un estatuto actualizado que deberá ser votado por todos los catalanas y catalanes. Esta es la propuesta que debemos ofrecerles, no la secesión, que es lo que pretenden los partidos que, apropiándose de las instituciones, quieren separarse de España. Lo que ha pasado en el Parlamento, lo que ha sido la liada, las presiones a los alcaldes, que no quieren un referéndum ilegal, todas estas maniobras no reflejan más que una concepción bastante totalitaria de la política. Negarse al referéndum es negar la democracia. Democracia es votar, pero votar no siempre es democracia. Las dictaduras son las que más referéndums han convocado históricamente para vestir sus decisiones con traje de participación, y eso no es democracia. Grecia hizo un referéndum legal y democrático en 2014, pero lo que decidieron sus ciudadanos no pudo hacerse porque afectaba a su situación en Europa y no tenía el acuerdo con Europa. A los representantes políticos nos eligen para resolver problemas haciendo política y llegando a acuerdos que en su caso serán avalados o no por los ciudadanos. Esos son los válidos y esto es lo que proponemos. Caso, Maite. Egokinien, mesedez. Bueno, badakigu punto honen eztabaida guztiz ideologikoa izango dela, eta badakigu bakoitza zer bozkatuko duen, baina salbuespenak ere egon daitezke, utziko dugu zein den bozka. Eusko Alderdi Jeltzalea Kataluniarekin dago, horrela agertu gara hainbat lekuetan, eta elkarlanerako prest dago alianteak irtenbide politiko bat lortzeko. Gure ustez, Espainiar estatuak dauzkan arazoak debekuen bidez ez dira amaituko. Herritarrek eskatzen dutenari erantzuna emateko, elkarrizketarako eta negoziaziorako bideak irekitzen baditu baizik. Urte batzuk atzera egiten badugu, 2006 urtean, hauxe zioen Mariano Rajoy Kataluniaren referenduma ospatzeko kontura. Conviene escuchar la voz de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar, la respuesta no puede ser tranquilos, no pasa nada, confíen en mí. Ante una demanda tan legítima, con un respaldo tan vigoroso, no podían imaginar que un gobierno democrático lo rechace. Badagira 11 urte hauetan zelan aldatu den bere ikuspuntua. Kataluniara, estatuko Guardia Zibil eta Polizia Nazional gehiena ara bidalita bozketaz burutzeko. Generalitateko diruzaintza eraginda. Imprentak eta postako enpresak luparekin begiratuta. Mossos d'Esquadra bidalita hautesleriak sigilatzera. Eta Donald Trumpen babesa ere eskatzera hurbildu da estatu batuetara. Espero dugu beste hainbat konturen artean hitz egiteko ere. Madrileko gobernuak dio demokraziaren izenean hitz egiten duela, baina zer mindu dezake gehiago demokraziari herria itxi gabe usteari baino. Bestera bateko adostasunera edo bestera bateko kontsultara heldu zitekeen. Naiz eta soilik kontsultiboa izan, baina 21. mendean indarrera soilik jotzea ez da demokraziaren barnen sartzen. Kataluniako gizartea urteetan zehar informatzen joan da arazo bat zutela eta estatutuari eta finantzazioari uko egitea, eta mesprezuak izan dira gobernutik jaso duten erantzun bakarra. Kataluniako gizartea gutxietsita sentitu da esaten diotenean zer egin behar duen.
Eta justo hori da, Kataluniarren gehiengoa ez duena nahi, naiz eta independentziarekin ados ez egon. Ez alda estatutik txantajerik egon autonomia estatutuan sinatutako kompetentzien murrizketetan, ez alda abertzaleen gandiko lasaitzerik egon akordetara heltzeko orduan dana leher esedila. Euskal eta Kataluniar abertzaletasunaren arazoa demokraziarekin bat egiten ez duela eta abertzaletasunaren baloreak inposaketa, egoismoa eta zatiketa direla esaten du Madrilgo gobernuak eta justo guztiz kontrakoa dela adierazi nahi dugu. Gure helburu bakarra, bakoitzak hala sentitu, hala dela izatearen askatasuna bilatzea da. Laburbilduz, gure ustez, Espainiar gobernuak hartutako erabakiak egokitzat ez ditugu hartzen eta politika eta elkarrizketa bizikeretasuna bultzatzeko beharrezkoa dela pentsatzen dugu. Bukatzeko, gure mozioaren aurkezpenaren zergatiaren azalpena, parlamentuaren konpromisoa berresteko oinarrizko printzipio demokratiko eta funtseskoa eta askatasunaren aldeko estrategiari jarraipena emateko da. ¿Alguna otra intervención? Posiblemente nuestro país se enfrenta al mayor reto al orden constitucional que hemos vivido en democracia desde el 23 de febrero de 1981. Entonces la democracia tuvo que defenderse frente a los que no respetaron la Constitución, frente a los que daban un golpe a la democracia y frente a los que no entendieron que en la España de 1981, la España de la democracia, ningún militar, pero tampoco ningún político, está por encima de la ley. Lo que sí pido, por favor, señor alcalde, es que haga bajar las banderas, porque creo que esto no procede dentro de un pleno. Y además a mí me incomoda, porque estoy interviniendo yo. Si no quieren escuchar Con respecto a los otros concejales, por favor. Escuchar mi intervención, son libres de salir del pleno, pero yo no voy a continuar mientras... No, yo no voy a continuar, me parece una falta de respeto mientras estoy hablando. Por favor, bajar las banderas, si nos importa, dejarle que transmita ya con el agrado que quiere transmitir, como hemos permitido todos a todas. Yo os he permitido que he escuchado vuestra intervención, sin haceros jugar, es igual a nada, a mí me molesta, me parece una falta de respeto. Ante la petición de un concejal que le está intimidando, por favor, bajar las banderas y luego haréis uso de ellas cuando estiméis oportuno. En estas fechas lo que estamos hablando es de responder a un golpe de Estado de derecho. Es un chantaje rupturista que va en contra de la ley y de nuestra convivencia. Se trata de defender nuestra democracia y eso siempre es oportuno. En su momento, el Gobierno de España advirtió que ante cualquier intento de ruptura de la unidad territorial o de la legalidad vigente, respondería con firmeza, inteligencia, serenidad y proporcionalidad. Y eso es precisamente lo que se está haciendo. Por lo tanto, aquí no hay ni víctimas, ni represión, ni estado de excepción, puesto que también en su día el Gobierno recordó que quien desafía el Estado de Derecho no es una víctima, sino único responsable de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las normas. En democracia nadie tiene el privilegio de cumplir las leyes sin su conveniencia, ni tampoco existen espacios de impunidad para nadie. En esto consiste el principio de legalidad, en que frente al derecho a la fuerza está siempre la fuerza del derecho, en que en democracia o hay Estado de Derecho o no lo hay como tal, y en que la democracia siempre vive en la ley. Por eso la ley es un instrumento de la libertad, porque la ley a todos iguala, a todos ampara y a todos obliga. Los proponentes se quejan de alguna, por no decir de todas, de las medidas que ha adoptado el Gobierno. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que el Gobierno no cumpla con sus obligaciones, que negocie sobre lo que no se puede negociar. Porque deben de entender que el Gobierno de España no puede negociar y por lo tanto no lo va a hacer ni sobre el cumplimiento de la ley, ni sobre la unidad de España, ni sobre la soberanía nacional, ni va a cuestionar la igualdad y la solidaridad entre españoles. Estos son principios de nuestra convivencia y desde el Partido Popular los vamos a defender siempre. Lo podemos decir más alto pero no más claro. Hay cosas que no se pueden negociar en democracia, lo acabamos de decir. No se puede negociar ni se puede alterar el principio del que todos somos iguales ante la ley o que la ley obliga a todos. Si esto no fuera así, no estaríamos en democracia, estaríamos en otra cosa, que a lo mejor es lo que buscáis. Hay decisiones que corresponden a todos los españoles, porque entre todos decidimos el futuro de todos. Estas son las reglas. Quien ha otorgado
¿quién ha otorgado a los que defienden y con los que os identificáis el privilegio de poder decidir por los demás? ¿Dónde está escrito que algunos tienen la prerrogativa de estar por encima de los derechos de otros? No vamos a permitirlo, y este referéndum de autodeterminación y ruptura no se puede celebrar, y por ello no se va a celebrar. Los proponentes hablan del ataque del Estado, de intervención de la autonomía catalana, critican las operaciones policiales, hablan de represión de libertades básicas. Desde el Partido Popular les decimos que todas esas afirmaciones son falsas. En primer lugar, los registros y detenciones son practicadas en distintas dependencias de la Generalitat, han sido ejecutadas por indicación del juez de instrucción número 13 de Barcelona, actuando las fuerzas policiales en su calidad de policía judicial, al amparo del Poder Judicial y con el respaldo del Tribunal Constitucional. Es decir, estas actuaciones se marcan en el Estado de Derecho de que la independencia judicial es pilar básico. Por otra parte, hay que precisar que solo se ha intervenido sobre las actividades relacionadas con la organización del referéndum secesionista. El Gobierno sabe, pues, así se lo ha comunicado al Tribunal Constitucional, que este referéndum es ilegal y que no tiene competencias para organizarlo. Por eso los registros no han sido indiscriminados, sino selectivos, y por eso también se ha procedido al cierre de las páginas web relacionadas con las aplicaciones de la ley suspendida, la del referéndum del 6 de septiembre. Además, tampoco se ha intervenido en la autonomía catalana, porque no se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución española, ni se han suspendido los derechos de los ciudadanos. Y cuando se refieren a la represión de libertades básicas y fundamentales, hay que tener mucho cuajo para decir estas cosas cuando resulta que el señor Puigdemont, para el que están pidiendo apoyo y el reconocimiento de esta institución, ha hecho que la autonomía de Cataluña se salte toda la legalidad vigente. Ha liquidado el Estatuto de Autonomía en 48 horas, ha liquidado el Parlamento, lo ha cerrado, está suspendido hasta nuevo aviso, ha pisoteado los derechos de los diputados de la oposición, ha liquidado el Consejo de Garantías Estatutarias y el reglamento de la Cámara, y ha ninguneado al secretario general y a los funcionarios les ha puesto en una situación límite. Y por último, no cabe decir que este referéndum ilegal es un medio para expresar la voluntad democrática del pueblo catalán y solicitar que se respete su voluntad. Esto, lo que ustedes afirman, no cabe porque los catalanes han participado desde 1977 en 35 elecciones plenamente democráticas, locales, autonómicas, estatales y europeas, y en 3 referendos de ratificación de la Constitución y 2 del Estatuto de Autonomía, porque gozan de autogobierno y sus partidos están presentes en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo. En definitiva, dentro de unos años se recordará que hubo un tiempo en el que unos lanzaron un desafío a nuestra convivencia incumpliendo las leyes, dividiendo a la sociedad, acusando y amedrentando a los discrepantes, amenazando a los funcionarios, presionando a los medios, pisoteando los derechos de los parlamentarios, desobedeciendo a las órdenes policiales. Pero también se va a recordar que hubo otros que apoyaron al gobierno para que respondiera al desafío en defensa de la legalidad, en defensa de la unidad de España y del orden constitucional, y en defensa de esa Cataluña abierta, moderada y tolerante que está harta y cansada de tanta insensatez y de tanta radicalidad. No van a ganar el órdago que ha lanzado la ley a la democracia. La democracia tendrá seguro que vencer. Sí, ¿alguna otra intervención? Ana. No sé, Ana, venga. Katalunietaz bai, itxegin behar da, zelanez. Zelanez dugun txanago Katalunietaz, momentu egune historiko batean bagaude. Historikoa esaten dugunean da, hemendik mende batera, eskoletako liburuetan agertuko da. Gertatzen dena, gandean gertatuko dena. Hau agertuko da, eta momentu honetan Katalunia bizi zen dena historiako liburuetan. Zarantzari gabe. Orduan, jakina itxegin behar dugula Katalunietaz. Leheneko gauza, azaltzeagatik, zergatik mozio dauden gai berdinetaz, ni suposatzen dut alderde guztia konturatu direla, non dagoen ezberdintasuna mozio batetik beste moziora. Egia da, lehenko gunean, Guardia Zibilak eta Demokratiko kuadrilla horre joan zenean Kataluniara eta Sasperiun alkate baino gehiago inputatuta egin zen zerenean eta deklaratzen zuenetenean
parlamentuan egin zen erantzun askarra eta horren kontrako hori. Orduan, han parlamentuan onartutako adierazpena eta adostatuko hori adierazpena bai Podemosek, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bai EH Bildu zentzu horretatzekoan eta batez ere horren kontra eta ekintza polizia militar juridiko mediatiko horien kontra. Beraz, ados geuden eta jakina ondo dagoela erantzunak emotea. Baina gu pentsatzen dugu momentu honetan Kataluniak zehozerre gehiago behar duela. Eta zehozerre behar duela gehiago elkartasunatik haratago joan behar den zehozer. Guk asko jokatzen nahi gara gube bai Euskal Herrian, Katalunian gertatzen denarekin, zalantzarik ez daukagu. Hor gertatu denarekin eragin izugarria edukiko du. Momentu honetan jaba dauka, estatua jaren estruktura dagoen moduan eta hemendik aurrera askoz gehiago. Hori edara eta pentsatzen dugu, eta hor dago desberdintasuna, gu pentsatzen dugu ondo dagoela alderrikatzea, eta hori da alderrikatu behar duguna pentsatzen dute. Adierazpen askatasuna eta autodeterminazio askatasuna bai. Baina gu pentsatzen duguna momentua dela beste urrat bat emoteko. Eta gauza bada aldarrikatzea teorikoki autodeterminazio eskubidea eta beste gauza bada praktikara ematea. Eta gu ikusten duguna da, Katalunian erabaki dutela hori praktikara ematea eta gu bizkarra ezin diogu horri egon. Eta ez gaude prest eta zentzu horretan jartzen genuen gure emozioan, batez el puntu bat oso importante dara guretzat, erreferenduna bere zilegetasuna emotea Euskal Herritik. Eta ez bakarri erreferendun horre egingo dena eta ospatuko dena egan honetan zarantzarik ez izan. Eta bai ekintza horretara eta bai handik ateratzen diren emantzei errespetu osoa ematea Euskal instituzioetatik. Eta hori zen eskatzen genuena eta badirudi akordio batera ezin esan garela heldu. Ez dinot eranduen badirudi beste herrietan bez. Akordio bat zegoen zentzu horretan zenturtzin. Erregistrotik sartuta, bai Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bildu batera, baina azken momentuan atzera egin dute zoritzarrez. Eta ez izan da hori egin. Eta gino zoritzarrez, benetan, eta posten naiz pila bat, eta posten naiz pila bat Euskal Herrian asteburuenetan egongo diren mobilizazioak Katalunian eralde. Asko posten gara. Hori da egin behar duguna, baina urratzak gehiago, urratz gehiago, gupentsatzen dugu, hain dugula emon, eta momentu historiko honek eskatzen duela. Hori esan da, eta hau dena entzuta gero, esan behar dugu, gu bai daukagula, olako sensazio kontrajarriak agian. Alde batetik, zelan bizi ari garen momentu hauek. Alde batetik, bizi bai, kriston ilusioarekin, kriston emozioarekin, ikustea herri oso bat zela mugitzen den, harrigarria, eta bai esan beharko genuke bidea petit batekin be. Euskal Herrian, kapazak ez garelako izan oraindik olako bigarren fronte bat zabaltzeko Estatu Espainolean. Penaz, lortuko dugu Euskal Herrian bebai lortuko dugu. Naiz eta momentu honetan posible bat dirudi ez izan. Orduan, horregatik esaten dugu, ilusioa eta emozioa batez ere, ez da zaukaguna. Zelan ez dugu edukiko herri oso bat mugitzen ari denean. Lengo gunean ateratzen zen artikulu berdinean, hau albitzia, apaisak eta obispoak eta anarkistak gauza berazate, batera. Noiz ikusi da hori. Sektor guztia, ez dinot herri populazio guztia, baina bai sektore guztia batera doazela. Hori inoiz ez da ikusi. Dagoen komunio hori, herria eta instituzioen tartean. Hori da, ilusioa, emozioa eta bidea emoteko. Hori, guk bai esaten dugula, asko daukagula ikasteko Kataluniatik eta ara joango gara ikastera, zarantzarik ez daukagu. Gure bide propioa eraman behar dugu Euskal Herrian zarantzarik bez ez daude. Baina daude ikasgai oso polita ikasteko, oso polita gainera. Eta zerretik esaten duguna daukagula olako sensazio kontrajarretan eta, hombre, gero bestaldetik daukagun behar, azarre, moskeo, eta ez dakit ze kalifikatiboa jarri ez izateko oso hola. Baina ezke, Estatu Espainolak egiten ari dena, lortzagarria da. Ez dauka Europa osoak parangonek, olakorik, konparaketarik, ez dauka. Lehen esan duzu hortik, Europa osoan olako gauzak ez direla egin. Bai, Eskozian, inolak naturaltasun guztiarekin, non zegoen ezberdintasuna, Eskoziako jendean, edo Katalunian jendean, ez
ezberdintasun bakarra, egon da, estatuan. Batzuk, nahiz eta konstituzioa edo karta horretan, edo aia daukaten, kartan, ezagertu, naturaltasunez, lortu egin zen referenduna egitea. Hori, Estatu Espainolean ez da gertatzen, Estatu Espainolean, eta oso argi izan du momentu honetan daukaten gobernuaren representantzia, aiala. Ez dagoela zer negoziatzeko? Baina, ez badago zer negoziatzeko, zer? Hortan zer pentsatzen dugu? Ez badago zer negoziatzeko? Etxean galdetuko garela, edo kasu honetan katalanak etxean galdetuko direla? Ba, ez duen juzue, ez dago. Vale, nos habéis convencido. Ya está, nos vamos. ¿Ves? Hori, ez que toka inolako logikarik. Eta gero bezaldetik esaten dabe, bai, diálogo, elkarrizketa, pim, pam, elkarrizketa. Baina, gatera, pesoeri, presa determinetaz itxekiteko, ez bakarrik itxekiteko, eta errespetatzeko handik ateratzen dena, gu preso de Estado Federalista bat eta itxekitea. Eta zuik, independentzetaz? Eta Katalunia osoa esaten badu dialog baten ondoren, nahi duela independentzia, eta boskatu. Zuek, baietz izango duzue, hori da galdera zuzena. Denetaz, itzegin behar bada, denetaz itzegin dugu. Baina puntu ez da itzegitea. Ebe itzegiten genuen del Capitanino del Borbón. Bai, itzegin bai, baina hor, dago. Gauza bada itzegitea, eta beste gauza bada gero, posible izatea praktikara eramatea. Eta hori momentu honetan behintzat, unionistak, bai alde batekoak eta zuen deitutako federalistak horretan daukazue amankoenean puntu bat. Dela, ez dela posible independentzietaz boskatzea Estatu Espainola. Ez dago autodeterminazio eskuderik, Osea, denetaz hitzegitea zuentza da, zuetaz hitzegitea. Eta kulpa pres gaude, pres gaude hitzegitea. Espainiaren unitatetaz, bai federalismotaz, eta Espainoletan Euskal Alderdi Jeltzaleak esan duela Estatuko konfederazioetaz. Denetaz, baina independentzietaz bai. Esaten dinean, inolako baldintzari gabe, eta inolako a priori gabe, zuek esan dakoa, iagia den. Eta zer gertatzen ari den Katalunia, ondo, akigu, prentsan erakurtzen ari gara. Salbuespena egoera batean sartu dute Espainiak, estatua, hobeto esan da. Horan. Eta holan pentsatzen duzue, lagunak egingo duzuela, holan konbentzitutuko dituzue katalanak, holan, Espainia barruan egoteko, holan. Milaka guardia zibila eta milaka hori bidalita, por tierra mariaili, con piolín, el camión, botijo, eta ikusiko dugu aireetik zertaz etorriko den. Hombre, ezetez, holan, lagunek ez dira egiten. Eta gero dago puntu bat, eske, aspaldi honetan, zare sozialetan sartzen naiz. Eta, badago esaldi bat, esan nahi dudala, justu Ayalak esan duenarekin. Golpe de Estado, esan du Kataluniako referenduna, Generalitatek egin duena, esan dela herria entzutea, holan aurkeztu zinen hauteskundeetan, esaten hori egingo zutela, hori egin dute, eta da, golpe de Estado. Batek esaten zuen, sare sozialetan, esaten zuen, ¿cómo le puedo explicar a mi hijo que es un golpe de Estado, quiere poner unas urnas y que es de demócratas dar subvenciones a la Fundación Francisco Franco? Fin de la cita. Beste gabe, Bizkaia Kataluniarekin bat, demokraziarekin bat, eta egandean boskatuko da, kristonik gaia eta guretzat, aprobetsatu dugu be, eta Euskal Herriko sinergia guztia be bai, bildu beharko ditugu aurrera egiteko, batez ere demokraziaren bidean eta guztion eskubideen bidean. ¿Alguna otra intervención? Sí, Rafa. Sí, brevísimo. Los argumentos están todos, los conocemos todos y todas. Me asombra que el arranque de la intervención del Partido Popular empiece el 23F y visto posteriormente cómo se ha tratado a la gente, que si tan duro fue aquello, no sé si fue tan duro lo que recibieron. Negociar sobre lo que no se puede negociar, paso palabra. Lo que sí que está claro parece que es la debilidad del gobierno del Estado español actual, que tiene que mandar a todas sus fuerzas a un territorio, no sé, igual se puede hablar de que la justicia española está de vacaciones en Cataluña, y vinculamos esto también con la moción anterior, unas buenas vacaciones catalanas, que están muy bien, por cierto, aquella tierra, y la he gozado este año. No entiendo los esfuerzos que se hacen para mitigar
la libertad de expresión, el movimiento social, el desarrollo social, en una parte, sí, actualmente del Estado. Históricamente otras situaciones se han vivido. No entiendo si eso mismo no se hace también para que aquí nadie pase hambre, nadie tenga problemas de ningún tipo y se acoja a los refugiados y refugiadas, que tenemos obligación, no moral solo, sino ya todos los acuerdos que se han establecido. No entiendo esos esfuerzos para que no se hable porque no se puede negociar. Y todo por la falta de nivel político adecuado a la situación actual. Esa falta de poder, de nivel político, de capacidad dialéctica y de voluntad de negociar, de hablar, que vuelve a ser, por lo que he dicho antes, hay gente que piensa que hay cosas sobre las que no se puede negociar, y cuando ya no puedo negociar porque no me quedan argumentos, ya si eso te mando y dejo juzgados vacíos para que vayan allí a, bueno, pues a hacer la justicia, y dejo comisarías vacías para que vayan allí a ver si se cumple esa justicia. El imperio de la ley. Ojalá fuera otra ley. Es lo único que me queda decir, porque tampoco se puede negociar mucho lo que se dice. Mi Esker. Pues pasamos a votar tanto una moción presentada por EH Bildu como la presentada por EAJ-PNV. Baiezkoa, para la presentada por Bildu. Ezezkoa, abstentziorik, y pasamos a votar la presentada por EAJ-PNV. Baiezkoa, ezezkoa, abstentziorik, punto 11, ruegos y preguntas. Yo, antes de dar la palabra a todos y todas las que quieren intervenir, sí decir una cosa. Ante el accidente mortal que hubo hace unos pocos días en nuestro municipio, en Erandio, con una persona, Xavier Fernández Bilbao, que vive en Leioa, o vivía en Leioa, y con el mismo criterio que se tuvo en otras ocasiones similares a esta, o prácticamente parecidas o iguales, sí os pediría, ayer se os envió, antes de ayer, la declaración que en el municipio donde él vivía, que es Leioa, y que hoy a la tarde supuestamente llevarán a su pleno, y han hecho una junta de portavoces en la cual ha salido una declaración institucional de 4 puntos. Os pediría, como hicimos con el tratamiento de lo que pasó en Lidl, y que era una persona que vivía en Bilbao, pues hacer lo mismo, es el mismo tratamiento que se hace prácticamente con el tema de violencia de género. Entonces, adherirnos por parte de todos, aunque ya en la Junta de Gobierno de ayer nos adherimos a la declaración como ayuntamiento, y que sepáis también que se le ha enviado tanto una carta, un pésame, tanto a la empresa como a la familia, firmada por mí, pero en boca de todos vosotros y del Ayuntamiento de Erandio, adherirnos a esta declaración, si os parece. Damos como adherido a la declaración institucional que va a aprobar la Leioa. Pues sin más, no sé quién quiere empezar. Arantxa. Se está celebrando en Juntas Generales el Pleno sobre Política Foral en nuestra tierra. En ese pleno, el diputado general, señor Rementería, hizo alusión a los problemas que en materia industrial estamos teniendo, sobre todo en Meatzaldea, el Cartelia y en general, en toda la margen izquierda. Viene a colación por los cierres, suspensión de pagos, ERES
y demás que se están sucediendo en empresas antaño punteras de esa comarca como CEL, General Electric, La Naval, etcétera, etcétera. La preocupación por el empleo y el desarrollo económico de las zonas más deprimidas y que más han sufrido las consecuencias de la crisis es algo en la que todos estamos de acuerdo. Es por esto que el señor Rementería ha propuesto ayer mismo el impulso de los cartelis o viveros de empresas para esas zonas. Pues bien, Erandio sufre también un deterioro industrial apreciable, falta de inversiones en las empresas existentes, cierre de empresas, impagos y precariedad de nuestras empresas de todos conocidos, pero sin repercusión en prensa. Hago este inciso por el caso de Rosón y Contratas Erandio. Y por favor, seguimos solicitando que los carteles reivindicativos de los problemas que tiene esta empresa, estos trabajadores, y por mediante ellos intentan visibilizar sus problemas, no se arranquen, no se quiten. Sí. Dijo el señor Rementería que hay 150.000 metros cuadrados en Diputación para la ubicación de esos cartelis que quiere promover. Lo que no dijo es que 90.000 de esos metros cuadrados están en Erandio, 80.000 en Asúa Saconi, 10.000 en Playa Barri. Y teniendo esos terrenos y siendo Erandio un pueblo necesitado de renovación de su tejido industrial, empleo y mejora de la renta, la pregunta es evidente. ¿Por qué no solicitamos desde esta corporación la instalación de un encartegui en nuestro pueblo? Somos el pueblo más deprimido de la margen derecha y estamos en el furgón de cola del empleo y de las rentas de la provincia. Industrialmente vivimos una época mala por la incertidumbre del futuro de muchas de nuestras empresas y la precariedad que se están dando en ellas en todos los ámbitos laboral, financiero, social, etc. Por si fuera poco, el empleo indirecto de las empresas más grandes en peligro como la Naval y otras afectan a nuestros vecinos que trabajan para ellas y por si fuera poco, la Diputación ya tiene terrenos en nuestro pueblo. Es oportunismo u oportunidad, pero queremos que se impulse desde esta corporación la solicitud a la Diputación de uno de esos encarteguis o viveros de empresas para Erandio y pedimos que se inicien esos trámites desde el equipo de gobierno. Sabemos que daréis largas, que pondréis excusas y que será un no en un principio, porque también sabemos que os apropiaréis de la iniciativa y la venderéis como vuestra en breve y nos alegraremos. Si el encartegui finalmente se consigue, será una mejora importante y una iniciativa buena para el desarrollo económico de nuestro pueblo y de nuestros vecinos, y eso es lo que deberíamos pretender todas. Muchas gracias. Casco, Arancha. ¿Alguna otra intervención? Sí, dos cosas quería una aclarar, ya que lo has mencionado Ana, y otra luego. Efectivamente, yo soy de las defensoras, como ha dicho Quiñe, de no traer a este pleno nunca mociones que no tengan que ver con la vida municipal. De hecho, mi intención iba a ser retirar la moción sobre el turismo, pero en vista de que otros grupos traen mociones que no tienen nada que ver con el pueblo, pues evidentemente no voy a ser yo la que me queda al margen. Eso como aclaración. Y un ruego a todos los grupos, pero especialmente también al equipo de gobierno. Se está convirtiendo, ¿no? Estamos cogiendo la maña en este ayuntamiento, la costumbre de que cada vez que un grupo político presenta una moción, se presente una alternativa. Por favor, vamos a ver si permitimos y respetamos que el grupo político, el que sea, que haya presentado ese tema, abandere el tema y el resto de los grupos, única y exclusivamente, debatimos sobre ese texto o enmendamos ese texto, pero no presentamos una moción alternativa, porque es que esto empieza ya a ser ridículo. O sea, debatir la alternativa, la enmienda de la alternativa, en la que en uno estamos de acuerdo, en otro van dos puntos, en otro uno separado. Bueno, o sea, no sé si estaréis conmigo, pero me parece ya roza la estupidez. Así que, por favor, para ver si hacemos todos un esfuerzo, todos sabemos que todos queremos figurar y queremos quitar el protagonismo al otro grupo cuando presenta un tema, pero bueno, pues si el tema es de ese grupo, pues habrá que respetar la iniciativa del grupo, ¿no? Nada más. Otra intervención. Ana. Bai, hiru lau kaldera. Eta hasita Aialakorrek komentatu horrekin, ados gaude esan duen azken horrekin, mozioen puntuan udaletxonetan ez dagoenarik. Ez
ez dagoelarik bideratzeko. Eta ez dakigu gainera zelan bideratu behar diren gauzak. Eta ia bi urte falta dira legislatura amaitzeko eta ia zeu zer egiten duzuen. Eta egia da, eta respetatu behar da. Eta alderdi batek zeu zer ekartzen badu hori respetatu behar da. Naiz eta ez egon, gu ados ez gero turismoarekin eta ez beste hori gainari respetatu behar da. Bere iniziatiba da, kasunetan, eta berak eramatea normala da, eta denok ere emango dugu gure iritzia kontrakoa bada behar, ez dakit. Ados entzu horretan. Eta gu mozioetaz bebai, bagenaukan beste galdera beti bezala, ez dugu ulertzen zergatik ez dira sartzen. Gainera, batzutan esaten duzu eske batzordetatik ez dela pasatu. Berdin da, batzordetatik ez pasatzea. Zizke pleno honetara ekarri dira batzordetatik pasatu barik, eta ez arazo dagoen. Zego, oposizko jendeak ez badugu arazuri jartzen? Ez aurrera, eta bizin badukagu guke sartutakoak, geldirik. Bidegorriarena, eroitzen moduko gara purtsu bat bidegorrietaz, azken barriak eta, RGI-rena, egoitza pribatuna, denak diri daude. Zer, ez dira eraindeko gaiak ala. Ez da ezergatik, baina zuek gai bat alteratzen duzunean konpontuta dago. Eta behitu egoitzena igual bebai. Eta hori 200 egun daramatela greban. Ez dinot horren 200 egun dagoela mozioa sartut, baina esan nahi dut, zeu zer egiten denerako, azken izan zen urrian etxein gozola horretaz. Sorionez, langile, borrokari esker, haitu dira akorde batera bitzaten enpresa handiago garekin. Ikusiko dugu besteekin, baina bitzatea handiarekin eginda dago. Eta eren duela, 100 langile baino gehiago greban egon dira 200 hori bebai, hiru erresidentza pribatuetan. Eta horren arte gauza gitxi. Eta segurazko ja urrian, sorionez, urrian igual ez dela ja tratatu behar. Bina sorionez, igual sorionez konpontuta egongo delako kontua. Hordan mesedez bai eskatzen dezuegu, behin berriro, eramatea mozioak eta daukate urgentzia, edo behintzat sensibilidade hori herrian, behintzat eramatea. Eta guri, benetan, berdin segun batzordetatik ez bada pasatzen. Badakigu batzordetan akordioetara ez garela hartzen, dakit. Osea, esperientzagatik. Ez, esperientzagatik, zuek ekartzen duzu gobernu batzorde bezala, normalean ez beti, baina normalean ekartzen duzuen zuen iritzia, berdina dela batzordean edo gero plenoan. Bueno, debate bagitxago edukiko dugu eta plenoan zuzen sartu. Baina mesede Joseba eskatzen duzu berriro mozio guztiak sartzeko. Bebai, jarretuko dut, gane moziok egindako komentario bati, beste puntu hori bagenokan be. Haiek eskatu dute, beste pleno batean be, aurrekoan egin zuten, mobidetan eta mobilizazioetan edo arazoetan dauden lantegitako langileek jarritako propaganda eskentzeko karitatik. Guk gauza bera eskatu nahi dugu. Eta ez hori bakarrik. Eskatzen duzuegu, banketxeak ez garbitzeko. Ez dizuegu galdetzeak garbitzen direna naiz. Arrazkeak ditugolako eta nire duzu horren pasatuko dizkizuegu. Esaten dizueguna da, banketxeak ez garbitzeko. Hori banketxetako langileek egin barko zuten, pribatua da. Eta gainera eskiz da egiten politago gelditzeko. Kartelak, hori argazkia daude. Hori daude kenduta bakarri mesua. Kontua da mesua ez erakurtzea, ez da kentzen kartel osoa. Egiten da horrela, mesua eta ezin denean irakurrik ikusten da. Horda, iztxusiago horrendik. Eta gero joan behar dira baketzetako garbiketa zerbitzua, eta hori, poltrajo horiek garbitu. Hori da prozesua, momentu honetan gertatzen ari dena. Eta bitartean, denok, entzuten dugu, kexak, hausokideen kexak, esate kaleak eta ez dakizea zekina daudela. Bai, orduan mesedez energia guztia sartu horretan, ez da ez banketxeak garbitzen. Hori da, eskatzen dezueguna, bebai. Eta gero, azken puntua, orain hilabete bat edo, exactamente, abuztuaren 22an, dago dekretu bat sinatuta, azpiegiturari bidalita, obrak, botateko obrak eta hori inoizosiko diren, eta informazioa eskatzen horren inguruan, eta jakindaren nuke, ia berrire daukazuen horren inguruan, batez ere hilabete hori pasatu delako, bueno, hilabete hau, dinotazkin musarreta, hortetako kontua da, baina ia berrire dauden. Eta honekin batera bebai, apur bat lotuta dagolako, jakin nahi zenuke, azpegituraren kontuarekin iaz
urtepeta baino gehiago, pasatu zen pleno honetatik hausokide baten alegazioa urteeta bat eta artiko geroago oraindik hori ez da egin, eta esan nahi dut horrekin gauza bi, alde batetik ezker abertzaleari errua botata orain urteet bat eta piko gurrelditzen errekinela gaudela 2017ko bi aurrean, eta hori hasi bari dago, 11, 12 edo 14 hilabete eta gero. Eta orduan, alegazio hori dela eta ez dakik gogoratuko zareten, zelan alegante horren izena bizina eta bere supuesta afiliazioa edo afiliazio politikoa prentzan argitaratu zenutela edo udalak argitaratu zuen. Eta daukagu bebai, eta hola eskatuta bebai asukideak daukagu datuen babesarako agentziak esan dakoa udalari erakurriko dut, oso laburra da, jartzen duela declarar que el Ayuntamiento de Erandio ha infringido lo dispuesto en el artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que supone una conducta tipificada como leve, eta bigarrena, eta hori da, ginen interesatzen seguna, da jartzen duena, bebai, agentzia honek, establezca, le pida al Ayuntamiento, requiere al Ayuntamiento de Erandio para que establezca y mantenga las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica de esto, y que se les notifique en el plazo de un mes. Hau da, ustailekoa, uda utzi dugu, eta orduan jakin nahi genuke, ia udaletik, zeo zer bidali zaion, bidali den, ala ez agentziara, eta zeintzu diren udalak hartuko dituen neurriak olako infrazioak edo olako kasuak berriro eskartatzeko. Gracias, Ana. ¿Alguna otra intervención? Rafa. Gracias. Intentaré pasar por encima una serie de preguntas, una serie de ruegos y muy breve y sintético. Recuerdo que vengo pidiendo la rebaja de salarios de la Corporación Municipal. Sobre las modificaciones presupuestarias que siempre tendrá que haber todos los años, sobre todo en el gasto, sería interesante saber que sea exclusivamente cuando hay una urgencia, cuando se da sobreviene alguna necesidad, una visión del equipo de gobierno sobre si todas las modificaciones de crédito tienen que ver exclusivamente con ingresos que llegan fuera de fecha o adelantando o retrasando producción de necesidades. Me llegan algunos datos sobre el Molino de Asúa, no sé si conocemos un poco la infraestructura antigua del Molino de Asúa, no sé si hay algo al respecto previsto, no he tenido la suerte de poder quedarme hasta el final de la comisión de urbanismo y era el sitio que quería haber utilizado, pero me gustaría saber si respecto de movimientos o actividades que tienen lugar en esta zona está previsto algún tipo de protección de ese bien cultural. Sobre Madaripe, en la zona de Estrabudúa, no nos queda muy claro si el disfrute de zonas verdes, que tenga que ver con el final de finalización de las obras urbanísticas en esa zona, pues va a tener verdadero impacto y repercusión en el barrio de Estrabudúa y en esa zona, o si se ha desplazado excesivamente lejos. Pido una valoración del gobierno, donde va a ser ese porcentaje de beneficio, espacio verde. Supongo que todo lo que ha habido de conflictos en cuanto a la seguridad de las obras de Alzarra y Castola, y bueno, creo que estará todo por zanjado. Solicito realmente igual la situación a fecha de hoy. Hace tiempo que no oigo hablar sobre el PGU, no sé si ya no vamos a volver a hablar o es algo de lo que no se pueda debatir, o sea, un tema que no tenga trascendencia en estos momentos del plan de legislatura. Sobre incumplimientos en limpieza viaria, me siguen llegando datos y bueno, pues no me llega, pues por contra no me llega acciones de parte del ayuntamiento, de técnicos municipales y responsables.
Y eso es todo. Bueno, que hay unos cuantos temas, algunos abordará el Goich, sobre todo el tema de las mociones, contramociones, las mociones que están por ahí todavía pendientes, RGI, videobordes, residencias, pues efectivamente algunas se han tratado con los responsables políticos y se tendrá la aduana para dejarlas para el mes que viene por algunos temas de organización. Se intentará que efectivamente no haya contramociones, lo que pasa es que no somos capaces, porque todos no somos capaces ni que haya contramociones ni que traigamos aquí mociones de cosas que luego nos pegan un cocotazo detrás de las orejas diciendo que ¿y vosotros quiénes sois? Pero bueno, que eso es real también, es real. Luego te vienen de no sé qué sitios y te dicen ¿y usted qué está probando aquí? Pero bueno, intentaremos ser más exhaustivos, como bien ha dicho antes en una intervención Evo Quiñe. Pues a mí sí me gustaría tratar exclusivamente las mociones que nos implican a nosotros o a los vecinos. Pero bueno, como a veces esas líneas no están bien marcadas, o si las están, pues cada uno las ve de una forma para saber si implican o no al vecino o a la vecina de Erandio, pues bueno, intentaremos trabajarlo de otra forma. Pero voy con tema de la escritura de la gente. Sí, dando un poquito a contestar las cuestiones planteadas, comenzaré por el grupo municipal de Cambiemos, porque lógicamente ha sido el primero que ha tomado la palabra. Entrando un poquito en la cuestión industrial y también hilando con el tema laboral, hay que decir, salvo que me corrija la delegada de empleo, pues que actualmente y afortunadamente en Erandio tenemos bastantes mejores datos de cómo empezamos la legislatura, de cómo empezamos el mandato. Y eso desde luego, lógicamente, aunque sea por una pequeña porción de parte, nos tocará algo a todos los que estamos aquí en el Ayuntamiento por la gestión que realizamos. Habrá que seguir andando ese camino y habrá que intentar mejorar sobremanera los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Entrando un poquito ya en la cuestión puramente industrial que has planteado, bueno, hay que decir que afortunadamente ahora mismo tenemos un elenco de empresas, y puedo llegar a decir un elenco, y además voy a citar algunas de ellas que apuestan por quedarse en Erandio, modernizarse y acabar su vida útil o de explotación dentro de nuestro municipio. Pinturas Juno, que el año que viene pues, abordará un estudio de detalle y una remodelación integral de la planta. La empresa Pepesa, también, juntos al Toki de Jarza, incorporados en el sector M y que están pues, incluidos también dentro de esa fase de renovación, además conjuntamente como miembros del sector que estoy planteando. Portasa, Necuri Motor, Murueta, Navacel, con una ampliación muy potente que realmente llegará en los próximos meses, y eso también será motivo de generar más puestos de trabajo y la consiguiente riqueza. Y a partir de ahí, en las cuestiones puramente urbanísticas del tema industrial, del uso industrial, hay que decir también que nosotros, como Erandio, tenemos una bolsa de suelo bastante importante que estamos intentando llegar a gestionar, con las complejidades y las limitaciones que tenemos como digamos, administración pública, que no somos tractores, porque ya sabemos que el modelo económico urbanístico se apoya sobremanera en las cuestiones puramente del riesgo promotor, pero no solo en Erandio, sino en Euskadi y, si me apuras, también en el resto del Estado español, por la ideología que se mantiene dentro de la propia normativa o del ordenamiento jurídico. Para ello tenemos los sectores, por no dejarlo sin decir, el D, el E1, el E2, el F, incluso el de adaptación de Juno. Con lo cual hay mucho trabajo por hacer, y en ese sentido lo que sí te pediría, con independencia de luego quién se lleve las medallas, no se lleve las medallas, si hay una iniciativa que es buena, nosotros la vamos a intentar gestionar, y dentro de esa gestión, pues apoyos, que no sean solo críticas y una crítica exclusivamente destructiva, que es a lo que acostumbráis. Luego, a partir de ahí, pues bueno, las nuevas quizás nos llegan a todos. Tanto en cuestiones que ha planteado Bildu sobre la eliminación de carteles, y ya irlo con lo vuestro, a mí me sorprende desde luego la preocupación de Bildu por la banca, después de las críticas acérrimas que se han tenido. Está bien, está bien. Desde luego sabéis que tenemos un servicio de limpieza, y ese servicio de limpieza tendrá que intentar llegar a todos los espacios, ya sean sobre todo públicos, y en los privados, pues bueno, si son de determinados posicionamientos, pues quizás haya que eliminar. No voy a decir que sean los vuestros o cualquiera, si son insultantes, si son degradantes para cualquier vecino, para cualquier colectivo, pues se eliminan.
lo hemos hablado en diferentes plenos, yo creo que tampoco merece mayor cuestión. Entrando en la cuestión de arquitectura, ya sabéis que es un tema y una problemática que a mí sobremanera me afecta, incluso desde un punto de vista personal, por toda la experiencia vivida, por toda la experiencia vital. Hay que decir que finalmente la empresa, concretamente que va a ejecutar las obras, que es Murias, ha firmado el contrato, creo que es en el mes de septiembre. Y hay que decir también que a lo largo de esta semana y la anterior se han mantenido diferentes encuentros, ya no con la empresa, lógicamente, porque nosotros no tenemos ningún vínculo jurídico con ella, como sabéis, sino con representantes de Expeditura para, digamos, perfilar el comienzo de los trabajos y ir puliendo una serie de detalles que están ahora mismo sobre la mesa. Por lo cual, yo entiendo que, siendo una cuestión que es de preocupación general, pues en el momento que vayan a comenzar las obras os mandaré como mínimo un correo electrónico, si no incluso os llamo por teléfono, para que sepáis cuál va a ser el día exacuo del comienzo de obras. Entrando en lo que os he planteado sobre ese vecino, hay que decir que en lo que es puramente urbanístico se ha respondido a todas las alegaciones que ha presentado. Al recurso de reposición que presentó y a las alegaciones. Eso es un hecho y además se han pasado por pleno. Por lo cual, pues quizás tengas que tirar un poquito de hemeroteca. Y en cuanto a la ley de protección de datos, no merece tampoco mayor valoración, salvo hacer una reflexión. Lógicamente, ese vecino es quien nos ha filtrado esa información, con lo cual refuerza sobremanera la idea que se puede llegar a tener que ese vecino, cuando menos, está cerca de vosotros. Bien, es cierto también que creo que el acto administrativo que firma ese ente público que comentas, creo que no es firme ejecutivo, pero bueno, simplemente por prudencia, quizás en un momento posterior le vamos a apoyar. Entrando un poquito a las cuestiones planteadas por el concejal no adscrito, empiezo por el Molino de Asúa. Hay que decir que el Molino de Asúa es de pertenencia privada, pertenece en este caso pues, a unos propietarios, que iba vinculada en su titularidad a una edificación anexa, ¿no?, que estaba declarada en ruina. Cuando se firmó la licencia de demolición de la edificación anexa, lo que se vio fueron dos circunstancias. La primera, que existía el molino. Ese molino, hay que decir que no está inventariado por parte de la Diputación y parte por Gobierno Vasco, por parte del Ayuntamiento. Y en segundo lugar, lo que hay que decir también, que estaba en bastante mal estado. Lo que se hizo desde el Ayuntamiento, una vez se comenzó con la demolición, fue paralizar los trabajos de demolición de la zona perimetral, que es el molino, y llamar a la Diputación para que nos emitiera un informe que a la fecha todavía no nos ha llegado como Ayuntamiento, y ver qué tratamiento se le da. Si me preguntas cuál es la idea del equipo de gobierno, yo te puedo llegar a decir cuál es mi idea en particular, ¿no?, como delegado de pues intentar negociar con la titularidad, quizás para intentar bueno, mantener el molino, que se pueda generar quizás una zona verde a su alrededor. Pero bueno, ya te digo que esa es mi idea. Habrá que entrar, sobre todo a hablar con la propiedad después de que tengamos el informe de Diputación. Y hay que adelantar también que las ruinas del molino, tal y como nos dijo ahí mismo el técnico de Diputación in situ, están bastante mal. O sea que para mantenerlo y conservarlo probablemente pueda llegar a haber problemas. Si bien ahora mismo la iniciativa también correspondería a la titularidad del bien, en este caso a la propiedad privada. Entrando en la cuestión de Madrid y las zonas verdes, hay que decir que la organización de Cosler, digamos que lleva dos urbanizaciones. Una que es blanda, que es la zona verde, que es lo que tú estás planteando, que es perimetral, y además va con una senda peatonal a lo largo, digamos, de todo el cuadro central de edificación, y por otro lado, la urbanización pura y dura, que es la más dura, donde se genera una plaza en el propio centro de la edificación. Por aparte de todo eso, también están previstas una serie de zonas verdes o espacios verdes tanto en cuanto no se edifique. Véase, por ejemplo, la parcela de las viviendas tasadas. En ese sentido, aunque sea con carácter provisional, pues bien, es también que el programa de actuación urbanizadora y el proyecto de urbanización lo que plantean es que quede urbanizado con jardinería, con césped. Por aparte, ya digo, de la urbanización definitiva. Entrando en cuestiones de Castro la Chaga, pues bueno, yo creo que se dio cuenta, debida cuenta de lo que sucedió en la Comisión de Urbanismo, y ahora mismo, pues a la fecha, lo que estamos haciendo es un seguimiento, tanto de lo de Gobierno Vasco como de cualquier cuestión que se pueda llegar a suscitar con motivo de la obra, que hay que recalcar y remarcar que no es una obra que sea de competencia municipal, sino que tanto los dineros como la gestión compete exclusivamente al Gobierno Vasco. Si bien es cierto que por nuestra preocupación y por la problemática generada, pues vamos a hacer un especial seguimiento. Entrando en cuestiones del plan general, y ya concluyo, mi idea es en noviembre de este año tener el debate plenario. Para ello, pues, lógicamente, habrá que presentaros el borrador de documento, el técnico que
que se plantea y ir puliendo pues, los detalles que se puedan llegar a generar y avanzando en el trámite burocrático administrativo. Uno de ellos va a ser la comisión de urbanismo. Estoy pensando incluso hacer una comisión específica para el tema, porque puede llegar a dar mucho tema, ¿no? Mucho cuestión de debate político. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo yo creo que de aquí a 15 días voy a poder pasar algo para que vayáis trabajando. Y si no llegamos a noviembre, pues bueno, también creo que vamos a tener un pleno extraordinario en diciembre, porque vamos previendo, si no llegaremos en enero. Es decir, que aquí tiempo va a haber para poder trabajar, es una cuestión bastante importante. Es que eso. Decir, porque Arantxa ha dicho, no sé si he recogido bien, pero ha dicho que estamos a la cola de Vizcaya o vamos a remolque de Vizcaya en cuanto a la tasa de desempleo y por una parte, hace poco ha salido en prensa que estamos por debajo de la media de Vizcaya, tenemos muchos municipios por encima y por otra parte, y para que podáis revisar donde se miran los datos de desempleo, que así os lo expliqué a inicios de esta legislatura a través del WhatsApp y creo que fue a ti encima, Arantxa, podéis mirar en la página web de Lanbide o en la página web del SEPE. Entonces, no sé a qué viene ahora a decir esto, cuando está continuamente publicándose los datos de desempleo. Por favor, sí me gustaría que no voy a decir que pidierais perdón, pero que cambiarais de opinión en cuanto a que vamos a remolque, porque es incierto. Sí, Ana, yo solamente recalco una cosa, igual que hemos dicho que las mociones son las mociones y vamos a intentar ir a trabajar, a presentar las mociones que cada grupo político presenta sin presentar contramociones, sí pediría que cuando hay ruegos y preguntas se hagan las preguntas necesarias, se respondan las que se pueda y eso es. Pero venga. Aurreko batean eskatu genuen hori dela eta ni pentsatu bai hori ordenantza batean edo horrekolatuta egon behar dela, denoi jakiteko zer okera dago jakiteko noiz eta ezetan denbora. Bilbon adibidez badokate galdera, erantzuna, eta gero erantzuteko ezakit 2 minututan. Erantzuteko gero berriro hori. Vale, venga, erdi bat kenduta. Minutu erdi batean, kartelena. Guk gure kezka ez dira banketxeak hori argi dago. Gure kezka dira agertzen diren kartelak eta batez ere diru publikoa. Eta diru publikoa gastatzen ari da hori garbitzen. Eta gauza bat eskatu nahu, holan entzutean. Kentzen direla toki pribatuetatik, si los carteles son denigrantes, holako hori esan duela, ego afekta, esatea, kendu direla banketxetatik, ikurriñak, gurezko dauden kartelak, espresuenak eta holakoak. Kentzen ari dira atxobertan, hori bakarrik. Eta beste minutu erdi batean. Eskatu dugu datuen babeserako agentzia dela eta honetan teoriaz rekurtsorik ez baduzue sartu zeneukaten 2 hilabeteko epea kontentzioz administratibo sartzeko, ez dakigu sartu duzuen ala ez, honen kontra, orduan, hori ez badago sartuta suposatzen daia firme izango zela. Beraz, jakin nahi dugu, kontentzioz administratiboetan sartu zarete agentziak esaten duenarekin, ala ez, denbora ja badagoela, hilabeta ja pasata daudelako. Eta jakin nahi dugu, hori, kontentzioz sartu zareten bai ala ez, eta ez bazarete sartzen, zenukaten hilabete bateko epea markatzeko agentziari, bidaltzeko agentziari, zelako neurriak hartuko diren hemendik aurrera olako gauzak eskartatzeko. Eta jakin nahi genuke besterik gabe, bide bat edo bestea egin duzuen edo bete duzuen. Pues ya miraré y te contestaremos a lo que se va a hacer o qué se ha hecho. Bueno, de Nori.